Hay penas que nunca te abandonan. Simplemente encuentran un lugar donde instalarse en tus huesos. Dana había llevado la suya a las tierras salvajes de Montana hacía 20 años, después de que su hijo muriera luchando contra un incendio que nunca debería haberle llevado. Había hecho las paces con el silencio, la soledad y las preguntas que había dejado de hacerse. Entonces, una mañana de octubre, un oso pardo se cruzó en su camino y se negó a moverse. El oso no la atacó ni gruñó. Simplemente se quedó allí, mirándola con ojos que parecían saber algo que ella no sabía. Luego se dio la vuelta y se adentró en los árboles, deteniéndose cada pocos pasos como si esperara a que ella lo siguiera. Dana sabía que no debía seguir a un oso salvaje, pero algo en su forma de moverse la hizo preguntarse, ¿y si esto no fuera una casualidad? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La mañana había comenzado como cualquier otra en el mundo, cuidadosamente ordenado de Dana Rurich. Se había despertado antes del amanecer con el sonido del viento entre los pinos, se había puesto su gastada chaqueta de lona y había salido al porche de su cabaña para ver cómo el sol se abría paso en el cielo oriental. El aire olía a savia de pino y a nieve inminente, ese aroma tan característico que el mes de octubre trae a las tierras altas. Scout, su caballo de piel de ante, relinchaba desde el pequeño corral que ella había construido a 6 metros de la puerta de la cabaña. Él conocía la rutina tan bien como ella. Dana tenía 63 años, aunque las montañas tenían la capacidad de hacer que la edad pareciera irrelevante y profundamente significativa a la vez. Tenía las manos fuertes y curtidas, el rostro surcado por 2 décadas de sol y viento, y el cabello más plateado que el castaño que había sido en otro tiempo. Se lo recogía en una sencilla trenza. Se movía con la eficiencia constante de alguien que hacía mucho había eliminado cualquier movimiento innecesario de su vida. No tenía a nadie a quien impresionar, ni horarios que cumplir más allá del ritmo del clima y las estaciones. La cabaña se encontraba en un pequeño claro a 200 metros de altitud, escondida en un pliegue de la cordillera norte de Bitterroot, donde Montana se une con la frontera de Idaho. Había encontrado este lugar hacía 20 años, cuando necesitaba desaparecer, y no le había pedido nada a cambio, salvo respeto y atención. La estructura era sencilla, una sola habitación con un altillo para dormir, una estufa de leña, una mesa y 2 sillas, aunque solo utilizaba una. Tenía una bomba manual para sacar agua de un manantial a 50 metros cuesta abajo, un sótano que ella misma había excavado y un retrete al que había que llegar tras un breve paseo entre los árboles. Los paneles solares que había cargado en la espalda de Scout mantenían cargada una batería para una radio y 2 luces LED, aunque rara vez utilizaba ninguna de las 2 cosas. Había sido guardabosques en Yellowstone cuando Jaime era pequeño. Después de que su marido muriera de un ataque al corazón a los 34 años que se lo llevó entre una respiración y otra, crió a su hijo sola, mudándose de parque en parque, enseñándole a leer las huellas de los animales antes de que supiera leer libros, mostrándole cómo moverse en silencio por la naturaleza, cómo respetar las cosas que pueden matarte. Jaime había crecido con las uñas sucias y una forma de ver el mundo que la mayoría de la gente nunca aprende. Había sido un buen chico y luego un buen hombre, de los que ayudan a sus vecinos, hablan con suavidad y dicen lo que piensan. En el alféizar de la única ventana de la cabaña había una fotografía en un sencillo marco de madera. Jaime, a los 22 años, con la camisa amarilla y los pantalones verdes de un bombero forestal, un tubo Pulaski sobre el hombro, sonriendo a la cámara con la tranquila confianza de alguien que cree que está haciendo algo importante. Sus ojos eran del mismo tono marrón que los de Dana, y su mandíbula era cuadrada como la de su padre. Ella misma había tomado esa foto, la última vez que lo vio antes de que él partiera para lo que se suponía que era una misión rutinaria de extinción de incendios en la zona de Copper Ridge. De eso hacía 20 años este verano. El informe oficial había sido claro. Un cambio repentino del viento. Jaime y su supervisor de equipo, Marcus Webb, quedaron atrapados en una chimenea de llamas. Muerte instantánea. Los cuerpos fueron recuperados 3 días después, cuando el fuego se extinguió. Habría un funeral, habría una indemnización, habría asesoramiento psicológico si ella lo deseaba.
Dana asistió al funeral, aceptó la bandera que le entregaron y escuchó a la gente decirle que su hijo había muerto como un héroe. Luego empacó lo que cabía en 2 bolsas de lona, subió a Scout a un remolque prestado y condujo hacia el norte hasta que se acabaron las carreteras. No había hablado con otro ser humano durante más de unos minutos en los años transcurridos desde entonces, 2 veces al año, a principios de junio y a finales de septiembre. Conducía a Scout hasta la pequeña estación de abastecimiento de Elk Bend, un viaje de 3 días en cada sentido. Reponía frijoles y arroz y harina, café y sal, munición para el rifle que guardaba para los depredadores y carne de emergencia, pilas y propano para la estufa de campamento que utilizaba cuando no necesitaba la estufa de leña. El propietario, un anciano llamado Harron, que no hacía preguntas, tenía su pedido listo. Ella pagaba en efectivo con lo que había ahorrado de su pensión de guardabosques. Intercambiaba algunas palabras sobre el tiempo y volvía a las montañas. Era suficiente, más que suficiente. El silencio se había convertido en un compañero más que en una ausencia. Scout tenía ahora 13 años. Estaba entrando en la mediana edad, pero seguía siendo fuerte y estable. Lo había comprado cuando tenía 3 años en un rancho cerca de Missoula, justo antes de dejar atrás la civilización. Era inteligente, seguro y paciente con sus cambios de humor. A veces le hablaba, no porque se sintiera sola, sino porque él merecía oír una voz. Él la había mantenido cuerda a su manera, dándole algo por lo que preocuparse más allá de su propia supervivencia. La naturaleza salvaje que rodeaba su cabaña contenía todo lo que necesitaba saber sobre el mundo. En primavera, las avalanchas de flores brotaban a través de la nieve tardía y los osos salían hambrientos e irritables de sus guaridas invernales. El verano traía la floración de las tierras altas, prados enteros pintados de púrpura y amarillo, y las tardes, cuando las tormentas eléctricas se formaban sobre los picos en columnas imponentes que rasgaban el cielo. El otoño significaba el bramido de los alces en la oscuridad de la madrugada, los álamos que se volvían dorados y los preparativos urgentes para el invierno. El invierno en sí era una prueba que superaba año tras año, sola, excepto por Scout y los carboneros que acudían al sudor que colgaba de la viga del porche. Ya no pensaba en Jaime todos los días. El dolor había cambiado de forma a lo largo de los años, pasando de ser como un cuchillo a ser más bien un peso que había aprendido a llevar. Algunas mañanas se despertaba y se daba cuenta de que había soñado con él, y el día se le hacía más pesado. Otras veces, pasaban semanas al ritmo constante del trabajo y el clima, y su ausencia se desvanecía en el fondo como montañas lejanas. Pero nunca había abierto su diario de campo. Estaba en una caja de madera debajo de su cama, envuelto en la misma tela encerada en la que lo había recibido cuando le enviaron sus efectos personales. El jefe de su equipo había escrito una nota amable, diciendo que Jaime siempre tomaba notas detalladas y que él querría que ella las tuviera. Dana había mirado una vez ese diario encuadernado en cuero. Había visto la letra pulcra de Jaime en la primera página, asignación en Copper Ridge, día 1, y lo había cerrado inmediatamente. Leer esas palabras haría que su muerte fuera real de una manera que ella no podía soportar. Así que permaneció envuelto, permaneció en la caja, permaneció oculto. La mañana en que apareció el oso, Donna había planeado dar un simple paseo para revisar uno de los prados más altos antes de que llegara la nieve de verdad. El tiempo tenía esa sensación de equilibrio, como si el cielo estuviera decidiendo si dejar que el otoño se prolongara o traer el invierno con fuerza. Ensilló a Scout, comprobó el rifle en su funda, más por costumbre que por expectativa, y llenó su cantimplora en la bomba. Llevaba su buena chaqueta de lana, guantes de cuero y el sombrero de ala ancha que la había acompañado durante una docena de temporadas. El sendero que había elegido era uno por el que había cabalgado cientos de veces, quizá más. Serpenteaba entre pinos con torta, cruzaba un pequeño arroyo que fluía todo el año desde un manantial y luego se abría a una serie de parques elevados donde a los ciervos y alces les gustaba alimentarse. El trayecto duraba unas 3 horas de subida y 2 horas y media de bajada. Llegaría a casa antes de que anocheciera, con tiempo de sobra para cortar leña y preparar una cena sencilla. Scout avanzaba con su ritmo habitual, moviendo las orejas para captar sonidos que el oído humano de Dana, menos agudo, no percibía. Un cuervo graznó desde algún lugar por encima de ellos, con ese sonido hueco y sordo que producen.
Una ardilla chilló en señal de alarma y luego se quedó en silencio. El bosque olía a tierra húmeda y agujas de pino, con un ligero toque a podredumbre temprana donde un viejo tronco había caído y comenzaba su largo retorno al suelo, que duraría décadas. Dana dejó que su mente divagara mientras subían por el camino, como siempre hacía en los senderos que le eran familiares. Pensó en el invierno que se avecinaba, en si tenía suficiente leña cortada y apilada, en si debía enlatar más alubias o confiar en que tenía suficientes. Pensó en la manada de lobos que había oído aullar 2 noches antes, preguntándose si tenían su guarida en algún lugar cercano o si solo estaban de paso. No pensó en nada, lo cual era una habilidad que había desarrollado, dejando que la mente descansara como un campo sin cosechar. Llevaban aproximadamente 1 hora de camino, a unos 2 kilómetros del primer parque elevado, cuando Scout se detuvo tan bruscamente que Dana casi se cae de la silla. Todo su cuerpo se tensó, las orejas hacia adelante, todos los músculos tensos. La mano de Diner se dirigió automáticamente al rifle, mientras sus ojos escaneaban el camino. Ya había visto esa reacción antes. Significaba que había un depredador, algo lo suficientemente grande como para ser importante. El oso pardo estaba en medio del camino, a unos 30 metros. Era enorme, pesaba al menos 270 kilos y tenía los hombros cubiertos de la grasa que había acumulado para el invierno. Su pelaje era de color marrón oscuro, casi negro a la sombra de los árboles, con ese característico pelo protector con puntas plateadas que da nombre a los osos pardos. El oso no hacía nada amenazante, simplemente se quedaba allí, con las 4 patas en el suelo, la cabeza girada hacia ellos, observando. El corazón de Dana latía con fuerza contra sus costillas. Mantuvo la mano sobre el rifle, pero no lo desenfundó. No se dispara a un oso a menos que ataque, y este no lo estaba haciendo. Todavía no. Scout temblaba debajo de ella, pero se mantuvo firme, lo suficientemente entrenado como para no salir corriendo. Dana se obligó a respirar lentamente. Recordó todo lo que sabía sobre el comportamiento de los osos gracias a sus 30 años como guardabosques y 20 años viviendo en su territorio. No corras. No hagas contacto visual. Hazte notar, pero sin amenazar. Retrocede lentamente. Pero el oso no se movió. Sus ojos, pequeños y oscuros en su enorme cabeza, permanecían fijos en ella. No con agresividad, pensó Dana, con algo más, algo que le erizó el vello de los brazos bajo la chaqueta. Entonces, el oso se giró deliberadamente y se alejó del sendero hacia los árboles, pero no desapareció. Se detuvo a unos 10 metros, miró hacia atrás y esperó. Dana se quedó paralizada sobre el lomo de Scout, con la mente tratando de procesar lo que estaba viendo. Los osos no hacían eso. Huían de los humanos o atacaban. No se quedaban en los senderos mirándote. No se alejaban y esperaban. El oso dio unos pasos más, se detuvo y volvió a mirar atrás. Estaba esperando a que ella lo siguiera. Dana sabía que era una locura. Seguir a un oso pardo al bosque violaba todas las reglas de seguridad en la naturaleza que había aprendido o enseñado. Pero algo en el comportamiento del animal, en la inteligencia de sus movimientos, le tocó algo muy profundo en el pecho. No era algo aleatorio, no era el comportamiento normal de un oso. Era algo completamente diferente. Se quedó sentada en la espalda de Scout durante un largo rato, sintiendo los latidos del corazón del caballo a través de sus piernas, escuchando el silencio del bosque que los rodeaba. La parte racional de su cerebro le gritaba que diera media vuelta, que regresara a la cabaña, que olvidara lo que había pasado. Pero había otra parte, la parte que la había traído a estas montañas, la parte que había aprendido a escuchar cosas que no se podían explicar. Esa parte le susurró, «Síguelo». Dina tocó con los talones los costados de Scout. El caballo se resistió, pero ella lo instó al avanzar y él confió en ella lo suficiente como para obedecer. Se alejaron del sendero y se adentraron en los árboles, siguiendo la enorme silueta marrón que se movía delante de ellos con un silencio sorprendente. El oso los llevó más adentro del bosque y Dana lo siguió, con la mano firme en las riendas y el corazón latiendo con fuerza por una mezcla de miedo y algo que no podía nombrar, algo que se parecía casi a un propósito. El oso se movía por el bosque con una determinación que le ponía la piel de gallina a Dana. No era el deambular de un animal en busca de alimento o explorando. Era un movimiento directo e intencionado hacia un destino específico.
Scout lo seguía, nervioso pero obediente, abriéndose paso entre los árboles caídos y rodeando los densos matorrales. Dana no apartaba los ojos de la oscura silueta del oso que tenía delante, con una mano en las riendas y la otra cerca del rifle. Llevaban unos 30 minutos de camino, subiendo sin pausa por una pendiente a través de un terreno que Dana no conocía bien. Reconocía la zona en general. Se movían más o menos en paralelo a Copper Ridge, a unos 3 kilómetros al norte de sus senderos habituales. El bosque aquí era más antiguo, con árboles enormes, pinos con torta y abetos de Douglas que habían escapado de los incendios que periódicamente arrasaban estas montañas. La maleza era espesa, con arándanos y bayas, y el suelo estaba blando por décadas de agujas. El oso se detuvo bruscamente al borde de un claro. Dana hizo que Scout se detuviera, con la respiración más acelerada de lo que el esfuerzo justificaba. El claro que tenían delante parecía extraño de alguna manera. Los árboles de sus bordes estaban ennegrecidos, con la corteza carbonizada y agrietada. El suelo estaba desnudo, salvo por algunas rocas dispersas y el verde pálido de los nuevos brotes, adelfillas y pinos con torta que solo crecen después de un incendio. Era una tierra marcada por el fuego, un incendio antiguo a juzgar por su aspecto. Los árboles jóvenes ya medían entre 1,5 y 2 metros de altura, lo que significaba que el incendio probablemente había ocurrido hacía 15 o 20 años. A Dana se le hizo un nudo en la garganta. Sabía exactamente de qué incendio se trataba. El incendio de Copper Ridge había quemado 23,000 acres en cuestión de días, impulsado por el viento y la sequía, y por la mala suerte. Había matado a 2 bomberos y ardió durante 3 semanas antes de que el tiempo finalmente cambiara. Había matado a su hijo. El oso entró en el claro y se detuvo cerca del centro, con su enorme cabeza gacha. Dana se quedó paralizada sobre el lomo de Scout, con las manos temblorosas. No quería entrar en ese claro. Todos sus instintos le decían que diera media vuelta, regresara al sendero y olvidara lo que había pasado. Pero el oso se quedó allí, esperando, con sus ojos oscuros fijos en ella. Dana desmontó. Sus piernas se sintieron débiles al tocar el suelo, pero se obligó a avanzar, guiando a Scout por las riendas. El caballo relinchó, tirando hacia atrás contra ella, pero ella le habló suavemente y él la siguió, aunque cada parte de su cuerpo gritaba renuencia. El claro tenía quizás 50 yardas de ancho, rodeado por esos árboles ennegrecidos como vigilantes. La nueva vegetación crujía bajo las botas de Dana. El oso se había movido hacia el otro lado, cerca de una pila de rocas que parecían haber sido arrastradas allí por algún antiguo deslizamiento o erosión. Bajó su enorme cabeza hacia las rocas y luego volvió a mirar a Dana. Ella avanzó, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. El montón de rocas tenía tal vez la altura del pecho, una colección desordenada de granito y basalto. No tenía nada de especial, nada que debiera importar. Pero al acercarse, vio algo que le cortó la respiración. Un destello de metal medio enterrado en la tierra, al pie de las rocas. Dana soltó a Scout, atándolo al suelo por costumbre, y se arrodilló. Le temblaban las manos mientras quitaba la tierra y las agujas de pino. El metal era latón, deslustrado, pero aún reconocible. Lo sacó de la tierra y lo agarró con los dedos. Era una placa de bombero. Medía unos 7,5 centímetros de diámetro. Tenía la forma tradicional de estrella de 5 puntas. Estaba chamuscada y parcialmente derretida por un lado, pero el número de identificación aún era visible estampado en el metal. Dana conocía ese número. Lo había visto en documentos oficiales, en el inventario de efectos personales, en la lápida que nunca había visitado. Era la placa de Jaime. Su visión se nubló. Sus manos se cerraron con tanta fuerza alrededor del metal que le marcaron la palma. Un sonido salió de su garganta, algo entre un jadeo y un sollozo, y entonces se echó a llorar. Lloró de verdad por primera vez en 20 años. El dolor que había contenido cuidadosamente, acumulado como la nieve en un canal de avalancha, salió a borbotones de golpe. Se arrodilló en la tierra con la placa de su hijo en las manos y lloró. El oso la observaba. No se movía, no se acercaba, solo permanecía allí como un testigo silencioso. Cuando Dana pudo volver a respirar, cuando las lágrimas disminuyeron lo suficiente como para poder ver con claridad, miró la placa que tenía en las manos.
La miró de verdad. Jaime la llevaba puesta el día que murió, pero según el informe oficial, había fallecido en el flanco este de Copper Ridge, a 5 kilómetros de allí. Habían recuperado su cuerpo y el de Marcus Webb juntos cerca de un pequeño desagüe donde habían intentado desplegar sus refugios contra incendios, pero la placa de Jaime estaba aquí. Dana se puso de pie lentamente, con las rodillas protestando. Giró lentamente sobre sí misma, observando el claro, el patrón de quemaduras, la ubicación. Esta zona no aparecía en el mapa oficial del incendio que había visto. Estaba demasiado al norte, demasiado aislada. Si Jaime había estado aquí, eso significaba que el informe oficial era erróneo. Significaba que se había mentido o encubierto algo sobre su muerte, o que simplemente se había confundido en el caos de un gran incendio. El oso se movió entonces, no alejándose, sino adentrándose en los árboles al otro lado del claro. Se detuvo después de dar unos pasos y miró hacia atrás, hacia ella. Diner se guardó la placa en el bolsillo. El metal le parecía pesado, real, increíblemente valioso. Volvió a tomar las riendas de Scout y, esta vez, cuando el oso avanzó, Dana lo siguió sin dudar. Fuera lo que fuera ese animal, guía, fantasma, milagro salvaje, la había traído a ese lugar por una razón. Le había demostrado que lo que le habían contado sobre la muerte de su hijo no era toda la verdad. Y si la placa estaba allí, ¿qué más podría haber? Viajaron durante otra hora, ascendiendo por un terreno cada vez más accidentado. El oso parecía incansable, avanzando a un ritmo constante que obligaba a Dana a espolear a Scout más de lo que le gustaría. El sol ya había pasado su cenit y las sombras de la tarde se alargaban. Debería dar media vuelta. Le quedaban unas 3 horas de luz y no conocía lo suficiente el terreno como para orientarse en la oscuridad. Pero el oso siguió avanzando y Dana siguió siguiéndolo. Cuando el oso finalmente se detuvo, se encontraban en una cresta que dominaba un pequeño valle que Dana nunca había visto antes. Debajo de ellos, a unos 400 metros, podía ver lo que parecía el lecho de un antiguo arroyo, seco desde hacía mucho tiempo. Las formaciones rocosas sobresalían de los lados del valle como dientes rotos. El oso se volvió para mirarla por última vez. Luego bajó la cabeza, casi como si asintiera, y desapareció entre los densos árboles. Dana se quedó sola con Scout en la cresta, mientras el viento se intensificaba a su alrededor, trayendo el olor de la distancia y la piedra. Miró hacia el valle y luego hacia el camino por el que habían venido. Tenía que tomar una decisión. Volver ahora, mientras aún había luz, mientras aún tenía el camino relativamente fresco en su mente. Llevar la placa de Jaime a su cabaña e intentar entender qué significaba. O bajar al valle y ver qué más le esperaba. Dana pensó en los últimos 20 años, en las preguntas que había dejado de hacerse, en cómo había construido una vida evitando las respuestas. Porque las respuestas significaban dolor. Pensó en Jaime, en el hombre que había sido, en cómo nunca había rehuido las cosas difíciles. Chasqueó la lengua a Scout y comenzó a descender por la cresta hacia el fondo del valle. El lecho del arroyo era más rocoso de lo que parecía desde arriba, sembrado de cantos rodados del tamaño de pequeños coches. Dana desmontó y condujo a Scout con cuidado entre ellos, atenta a las piedras sueltas. El aire aquí abajo era más fresco, a la sombra de las altas paredes del valle. El agua había esculpido este lugar durante miles de años, y ahora solo quedaban piedras secas y silencio. Casi se le pasa por alto. Un destello de color que no encajaba, naranja brillante, artificial. Dana se acercó a él, con el pulso acelerado. Encajada entre dos rocas, protegida de las inclemencias del tiempo y de los animales por la forma en que las piedras se apoyaban unas contra otras, había una bolsa impermeable de emergencia. Dana la sacó. La bolsa era del tipo que llevaban los bomberos, hecha de plástico grueso que podía resistir casi cualquier cosa. Estaba sucia por los 20 años de polvo, pero intacta. La abrió con manos temblorosas. Dentro había un mapa laminado. Dana lo desplegó con cuidado. Era un mapa topográfico de la zona de Copper Ridge, marcado con bolígrafos de colores, líneas rojas para la propagación del fuego, azules para las fuentes de agua, verdes para las zonas de seguridad. Pero también había marcas dibujadas a mano con tinta negra. Notas escritas con una letra pequeña y ordenada que reconoció inmediatamente, la letra de Jaime. Las notas eran técnicas. Hacían referencia a coordenadas, patrones de viento y cargas de combustible.
pero también había observaciones que helaban la sangre a Dana. Patrón de combustión inconsistente. Sección 12. Múltiples puntos de origen. No se han registrado rayos. Es necesario consultar con el servicio meteorológico. Y en la parte inferior del mapa, subrayado 2 veces. Algo va mal aquí. Dana se quedó de pie a la sombra del valle con el mapa de su hijo en las manos y sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Jaime sabía que algo no cuadraba en el incendio. Lo documentó y luego murió. No había sido un accidente. Era algo completamente distinto. Y en algún lugar de estas montañas había más respuestas esperando. Dana acampó cuando el sol tocó los picos occidentales. No tenía tienda de campaña, ni saco de dormir, nada más que los suministros de emergencia que siempre llevaba en sus alforjas, cerillas, una manta isotérmica, un poco de cecina y galletas duras, una pequeña olla para hervir agua. Esperaba estar en casa antes de que anocheciera, no pasar la noche en un valle que nunca había visto antes, con preguntas que no tenían respuesta. Encendió una pequeña hoguera entre 2 rocas, más por comodidad que por calor, y dejó que Scout pastara la escasa hierba que encontraba. El caballo se mantuvo cerca, nervioso en un territorio desconocido. Dana no podía culparlo. Ella se sentía igual. Cuando la oscuridad se instaló en el valle, se sentó con la espalda apoyada en una roca y estudió el mapa de Jaime a la luz del fuego. Las coordenadas que había marcado no coincidían con el informe oficial del incendio que le habían mostrado hacía 20 años. Según ese informe, el incendio de Copper Ridge se había iniciado por un rayo en la ladera oriental y luego había sido empujado hacia el oeste por el viento hasta atrapar a Jaime y Marcus Webb en un estrecho desagüe. Simple, trágico, el tipo de cosas que a veces sucedían a pesar de los esfuerzos de todos. Pero el mapa de Jaime contaba una historia diferente. Había marcado varios puntos de origen, no uno, sino al menos 4 lugares distintos donde parecía haber comenzado el incendio. No había sido un rayo. Los rayos pueden bifurcarse y caer 2 veces, incluso 3 si las condiciones son perfectas. Pero 4 puntos de inicio distintos repartidos a lo largo de 2 millas era imposible. Dana trazó las coordenadas con el dedo. Conocía bien esta zona desde sus días como guardabosques y reconocía lo que Jaime había documentado. Los puntos de inicio estaban todos en zonas con buen acceso por carretera, lugares a los que alguien podía llegar en coche, hacer algo y marcharse sin ser visto. Y todos estaban en bosques antiguos, del tipo que arden con intensidad y rapidez una vez que se incendian. Recordó la última llamada telefónica de Jaime. Había sido breve. Había utilizado un teléfono satelital prestado por el jefe de su equipo, y esos teléfonos eran caros de usar. Pero recordaba su voz, recordaba la tensión que intentaba ocultar. «Hola, mamá», había dicho. «Solo quería saber cómo estabas. Estamos en una misión en Copper Ridge. Debería durar unos días más». «¿Estás bien?», le había preguntado ella. «Porque eso es lo que le decías a tu hijo cuando se ganaba la vida combatiendo incendios». Siempre había una pausa. «Mamá, he encontrado algo aquí arriba, algo que no cuadra. Voy a documentarlo. Se lo llevaré al comandante cuando volvamos». «¿Qué tipo de cosa?» «Ahora no puedo hablar de ello, pero cuando termine esta misión, te lo contaré todo. ¿Lo prometes?» Esa fue la última vez que oyó su voz. 3 días después, estaba muerto. Dana dobló el mapa con cuidado y lo guardó en la bolsa de emergencia. Ahora sus manos estaban firmes. El shock inicial había dado paso a algo más duro, más concentrado. Había pasado 20 años creyendo que la muerte de Jaime había sido un trágico accidente. Pero eso no era cierto. Había encontrado algo raro, lo había documentado y había muerto antes de poder informar de ello. La pregunta era qué había descubierto y si tenía algo que ver con su muerte. Pensó en el informe oficial y en las personas que lo habían firmado. El comandante del incidente había sido un hombre llamado Roy Hutchins, un bombero veterano con 30 años de experiencia. Nunca lo había conocido. No había asistido al funeral. Había enviado a un administrador junior para que lo representara. En ese momento, no le había dado importancia. Los jefes de operaciones eran personas muy ocupadas y el incendio aún seguía activo cuando se celebró el funeral. Ahora se lo preguntaba. Dana intentó dormir, pero solo consiguió unas pocas horas de sueño inquieto, despertándose sobresaltada con cada ruido. El fuego se redujo a brasas. Las estrellas giraban sobre su cabeza con esa claridad que solo se ve en las montañas.
Scout dormitaba de pie, con una cadera ladeada y las orejas girando para seguir los sonidos de la noche. Ella estaba despierta cuando el cielo comenzó a clarear, esa lenta y gris transformación que precede al amanecer. Le dio de comer a Scout un poco del grano que siempre llevaba consigo, bebió agua del pequeño arroyo que discurría por el fondo del valle y estudió el terreno a la luz creciente. El oso apareció justo cuando el sol asomaba por el horizonte. Dana lo vio de pie sobre un afloramiento rocoso sobre el valle, recortado contra el cielo cada vez más brillante. Su corazón dio un vuelco al verlo. Una parte de ella se había preguntado si lo de ayer había sido una especie de alucinación, si el dolor y el agotamiento se habían combinado para hacerle ver cosas que no existían. Pero el oso era real, sólido, imponente contra el amanecer. Comenzó a descender hacia el valle. Dana lo observó acercarse, con la mano apoyada en el cuello de Scout. El caballo vio al oso y se tensó, pero no salió corriendo. Quizás se estaba acostumbrando a esta extrañeza, o tal vez podía sentir lo que Dana empezaba a creer, que este animal no era una amenaza. El oso llegó al fondo del valle y caminó directamente hacia ella, deteniéndose a unos 20 metros de distancia. Se quedó allí durante un largo momento, mirándola con esos ojos oscuros e inteligentes. Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar, no por donde habían venido, sino más adentro del valle, hacia el extremo más alejado, donde las paredes se estrechaban. Dana ensilló rápidamente a Scout. Sus manos se movían con eficiencia, aunque su mente iba a 1000 por hora. El oso le estaba mostrando algo, llevándola a algún lugar. Podía dar media vuelta ahora, volver a casa con lo que ya había encontrado. La placa, el mapa, la prueba de que algo sobre la muerte de Jaime no era lo que le habían contado. Eso sería lo sensato. Pero Dana no se había vuelto sensata. Se había vuelto frágil, luego cautelosa, luego callada. Ser sensata habría significado procesar la muerte de Jaime, aceptarla y seguir adelante con su vida. En cambio, había huido a las montañas y se había escondido durante 20 años. Quizás era hora de dejar de esconderse. Montó a Scout y siguió al oso. El valle se estrechaba hasta convertirse casi en un cañón, con las paredes presionando a ambos lados. El oso los guió a través de un hueco apenas lo suficientemente ancho para que Scout pasara, con los costados rozando la piedra. Al otro lado, el terreno se abría a otro pequeño valle. Este era aún más remoto, casi completamente rodeado por paredes de acantilados. Y en el centro de este lugar escondido, Dana vio algo que la hizo detener a Scout: la entrada de una mina derrumbada, con las vigas podridas y rotas, la abertura parcialmente bloqueada por rocas caídas, y tirado en el suelo cerca de la entrada. Como si alguien lo hubiera dejado caer y nunca lo hubiera recogido, había otro equipo contra incendios. Dana desmontó y se acercó lentamente. Era un transpondedor de radio, del tipo que llevaban los bomberos, para que los jefes de operaciones pudieran rastrear su ubicación. La carcasa estaba agrietada, la antena rota, pero la etiqueta de identificación aún era legible. Jamie Rurish, equipo 7, ID 847. Dana recogió el transpondedor y lo giró entre sus manos. El daño no era por el fuego. La carcasa estaba destrozada. Los componentes internos habían sido destruidos deliberadamente. Alguien había cogido este dispositivo y lo había roto a propósito, y luego lo había dejado aquí, lo que significaba que Jaime había estado aquí, en esta vieja mina, antes de morir, y alguien se había asegurado de que no se pudiera rastrear su ubicación. El oso se quedó cerca de la entrada de la mina, observándola. Dana miró del animal a la oscuridad de la mina, y luego volvió a mirar al animal. El mensaje era bastante claro. Había más cosas que encontrar aquí, más respuestas en esa oscuridad. Pero la mina parecía inestable, con las vigas combadas y la roca del techo fracturada y peligrosa. Entrar supondría correr un grave riesgo. Dana pensó en Jaime documentando las pruebas, en él llamándola para decirle que había encontrado algo raro. Pensó en 20 años de silencio y preguntas sin respuesta. Pensó en el hecho de que alguien había destruido deliberadamente el dispositivo de rastreo de su hijo y lo había dejado allí como si fuera basura. Sacó la linterna de la alforja y se acercó a la entrada de la mina. El oso no la siguió. Se sentó sobre sus cuartos traseros, como si pensara esperar, y la vio adentrarse en la oscuridad. La mina olía a tierra húmeda y podredumbre,
Ese frío subterráneo tan particular que nunca abandona los huesos. El haz de luz de la linterna de Dana atravesó la oscuridad, iluminando las paredes rugosas y las vigas combadas que parecían estar allí desde el siglo XIX. El suelo estaba cubierto de rocas rotas y restos oxidados de antiguos equipos mineros. Un pico doblado, los restos retorcidos de un carro minero, cosas que habían sido abandonadas cuando se agotó el oro o se secó la veta de plata. Se movía con cuidado, probando cada paso antes de apoyar el peso. El techo era tan bajo que tenía que agacharse en algunos lugares, y el agua goteaba en algún lugar de la oscuridad que tenía delante. Todos sus instintos le gritaban que diera media vuelta, que aquello era peligroso, que las minas antiguas mataban a la gente, pero siguió avanzando, barriendo con la luz las paredes de un lado a otro. El pozo principal tenía unos 15 metros antes de bifurcarse. Dana eligió la ramificación de la derecha, siguiendo lo que parecía ser la perturbación más reciente en el polvo y los escombros del suelo. Alguien había estado allí, y no hacía mucho tiempo, ya que podía ver huellas de botas en la fina tierra, aunque eran lo suficientemente antiguas como para estar borrosas por el tiempo y la humedad. La ramificación se estrechaba, y Dana tuvo que girarse de lado para pasar por una sección especialmente estrecha, con la chaqueta rozando la piedra. Por un momento sintió el peso de la montaña sobre ella, miles de toneladas de rocas sostenidas por vigas podridas y esperanza, y tuvo que obligarse a respirar lentamente para reprimir el pánico. Entonces, el pasadizo se abrió a una cámara más amplia, y la luz de Dana encontró algo que la hizo quedarse paralizada. Un alijo, cuidadosamente escondido detrás de una falsa pared de rocas apiladas que se había derrumbado parcialmente. Dana se acercó lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. El alijo era una simple caja de metal, del tipo que se usa para herramientas o suministros, colocada en un hueco natural en la roca. Estaba cubierta de polvo y telarañas, pero cuando Dana la sacó y abrió la tapa, el contenido estaba protegido por bolsas de plástico, papeles, fotografías y un pequeño cuaderno de campo con la cubierta desgastada. Dana sacó primero el cuaderno, con las manos temblorosas. Lo abrió por la primera página y vio una letra que no era la de Jaime, más tosca, más angular, pero aún así cuidadosa y precisa. Marcus Webb, notas de campo, misión Copper Ridge. Marcus había sido el supervisor del equipo de Jaime, un bombero veterano con 15 años de experiencia que había fallecido el mismo día que Jaime. Dana nunca lo había conocido, pero había oído que era un buen hombre, de los que cuidaban de su equipo y enseñaban a los bomberos más jóvenes no solo a hacer su trabajo, sino a hacerlo de forma segura. Se sentó con la espalda apoyada en la pared de la cueva y comenzó a leer. Las primeras páginas eran documentación estándar, condiciones meteorológicas, cargas de combustible, asignaciones de equipos, el tipo de registros que llevaban todos los supervisores de incidentes. Pero a mitad del cuaderno, el tono de Marcus cambió. Las entradas se volvieron más detalladas, más preocupantes. Día 4. Hay algo que no cuadra en este incendio. Los patrones de combustión no coinciden con la dirección del viento. Encontré 3 puntos de origen distintos, todos en madera de la misma edad, todos con buen acceso por carretera. No se registró actividad de rayos durante las 48 horas previas al inicio del incendio. Día 5. Consulté con el servicio meteorológico. No hubo rayos en esta zona. Le pregunté a Lacey Hutchins sobre la posibilidad de que el incendio fuera provocado por el hombre. Dijo que nos centráramos en la contención, no en el origen. Me dijo que la investigación vendría después. Día 6. Encontré pruebas del uso de acelerantes en la sección 12. Residuos de petróleo en las rocas cerca del origen del incendio. Tomé muestras. Jaime observó lo mismo en la sección 9. Lo estamos documentando todo. A Dana se le cortó la respiración. Pasó las páginas, leyendo más rápido. Día 7. Hutchins me advirtió que dejara de difundir rumores. Dijo que interferiría con las operaciones contra el incendio y causaría pánico. Pero esto no es un rumor. Este incendio fue provocado deliberadamente, en múltiples puntos, por alguien que sabía lo que hacía. Jaime y yo estuvimos de acuerdo. Cuando salgamos de esta línea, iremos a la forestal estatal, no solo al ICE. Día 8. Ayer vi a 2 hombres vestidos de civil cerca de la sección 12. Cuando me acerqué,
Dijeron que eran de la Forestal Estatal y que estaban haciendo una evaluación. Pero su camión no tenía matrículas del gobierno y se marcharon rápidamente cuando les pedí su identificación. Conseguí parte del número de matrícula, 70K algo. No pude ver el resto. Día 9. El fuego saltó la línea de contención en la sección 15, casi como si lo hubieran empujado. El patrón del viento sigue sin coincidir con la propagación. Jaime lo fotografió todo antes de que tuviéramos que retirarnos. Si nos pasa algo, alguien tiene que saber que esto no fue natural. Las entradas se detuvieron ahí. El día 9 fue el día en que Marcus y Jaime murieron. Dana se sentó en la oscuridad de la mina con el cuaderno en las manos, su mente procesando lo que acababa de leer. El incendio había sido provocado deliberadamente. Marcus y Jaime lo habían documentado. Habían encontrado pruebas físicas, tomado fotografías, planeado denunciarlo, y luego murieron antes de poder hacerlo. Sacó las fotografías del dinero. La mayoría eran documentación estándar del incendio, longitud de las llamas, patrones de combustión, posiciones de la tripulación, pero varias mostraban cosas que le helaban la sangre. Primeros planos del suelo chamuscado donde se podía ver claramente el patrón del vertido del acelerante. Una fotografía de huellas de neumáticos cerca de uno de los puntos de origen. Una foto lejana de dos hombres vestidos de civil alejándose de una camioneta blanca. Y, por último, una fotografía de estacas de topógrafo clavadas en el suelo, marcadas con logotipos corporativos y coordenadas GPS. Dana acercó esa fotografía a su linterna. Las estacas tenían grabado el nombre de una empresa, Blackstone Timber, LLC. Había oído ese nombre antes, años atrás, cuando aún era guardabosques. Blackstone era una empresa maderera que quería talar bosques antiguos en esa zona, pero el terreno estaba protegido, designado como hábitat de vida silvestre. Habían luchado contra la designación durante años, apelando y presionando, pero al final habían perdido. El terreno protegido no se podía talar. A menos, pensó Dana lentamente, que ese terreno se quemara. El fuego abría oportunidades de recuperación, permitía a las empresas entrar y talar la madera muerta con el pretexto de la salud del bosque. Y después de un gran incendio, las regulaciones a menudo se relajaban y se redefinían los límites. Si alguien quería acceder a la madera, no podía talar legalmente. Provocar un incendio sería una forma de conseguirlo. Dana volvió a guardar todo en la caja. El cuaderno, las fotografías, los documentos. Ahora sus manos estaban firmes y su mente despejada. Ya no era dolor. No era el peso informe de las preguntas sin respuesta. Era algo concreto, algo que podía entender. Su hijo había muerto porque había descubierto pruebas de un delito. Lo habían matado. Quizás no directamente. Quizás simplemente lo habían dejado morir cuando podría haber sido salvado, porque había amenazado con revelar algo que valía lo suficiente como para justificar un asesinato. Se levantó, metiéndose la caja metálica bajo el brazo. Tenía que sacar esas pruebas de las montañas. Tenía que llevarla a alguien que pudiera hacer algo con ella. Pero, mientras regresaba a la entrada de la mina, un pensamiento la detuvo en seco. Si la gente estaba dispuesta a matar para mantener este secreto hace 20 años, ¿qué harían si supieran que alguien había encontrado las pruebas ahora? Dana llegó a la entrada de la mina y salió a la luz, parpadeando ante el resplandor. Scout estaba donde lo había dejado, pastando tranquilamente. El oso se había ido, pero Dana podía ver sus huellas alejándose de la mina, adentrándose en las montañas. Se quedó allí un momento, con la pesada caja metálica en las manos, mirando las huellas. El oso la había llevado hasta la placa de Jaime, hasta su mapa, hasta su transpondedor roto y ahora hasta la documentación de Marcus Webb. Cada prueba se sumaba a la anterior, contando una historia que por fin podía entender. Pero el oso seguía llevándola a algún sitio. Había más por descubrir. Dana guardó la caja metálica en su alforja, revisó sus provisiones y miró al sol. Era más de mediodía y estaba al menos a un día completo de duro viaje de su cabaña, tal vez más, dado el terreno accidentado. Debería dar media vuelta ahora, mientras aún tenía tiempo de llegar a casa antes de que anocheciera. En cambio, montó a Scout y siguió las huellas del oso adentrándose en la naturaleza salvaje. Las huellas llevaron a Dana más arriba en las montañas, a una zona tan remota que dudaba que otro ser humano hubiera pisado allí en años. El terreno se hizo más escarpado, los árboles más escasos,
hasta que se encontró cabalgando por prados alpinos, separados por oscuros bosquecillos de fir. Scout estaba cansado, respiraba con dificultad, y Dana sabía que lo estaba exigiendo demasiado. Pero las huellas del oso eran claras en la tierra blanda, y no podía quitarse de la cabeza la sensación de que el tiempo era importante de alguna manera. Estaba a 3 días de su cabaña, con solo raciones de emergencia y sin un plan real para regresar. Era una imprudencia, tal vez incluso un suicidio, pero, por primera vez en 20 años, Dana sentía que avanzaba hacia algo en lugar de huir. El sol se estaba poniendo sobre las cimas cuando coronó una cresta y miró hacia abajo, a un valle escondido que le dejó sin aliento. Tenía quizás 3 kilómetros de largo y 1 kilómetro de ancho, rodeado por picos que se elevaban como muros en 3 lados. El suelo del valle estaba cubierto de árboles centenarios, enormes árboles que llevaban allí siglos, sin haber sido tocados por el fuego ni la sierra, y esparcidos entre esos árboles, brillando a la luz de la tarde, había docenas de estacas de topógrafo. Dana se sentó sobre el lomo de Scout y contempló el valle. Sacó sus prismáticos y estudió las estacas con más detenimiento. Todas llevaban el mismo logotipo que había visto en las fotografías de Marcus Webb, Blackstone Timber LLC, y cada una tenía las coordenadas GPS marcadas en una pequeña etiqueta metálica. Se suponía que esta tierra estaba protegida. Dana lo sabía por su época como guardabosques. Toda esta zona había sido designada como zona silvestre hace 20 años, lo que significaba que no se permitían actividades comerciales, equipos motorizados ni tala. Sin embargo, allí estaban las estacas topográficas marcando árboles que valdrían millones en el mercado maderero. Guió a Scout hacia el valle, siguiendo lo que parecía un antiguo sendero de caza. A medida que descendían, comenzó a ver otros signos de actividad humana. Huellas de neumáticos de vehículos todoterreno o camiones pequeños, tierra removida donde se habían estacionado equipos, incluso algunos bidones de combustible vacíos tirados entre la maleza. Alguien estaba planeando una operación de tala en terrenos protegidos, o tal vez ya habían comenzado. Dana desmontó y caminó entre las estacas topográficas, contándolas. Había al menos 50 visibles desde donde estaba, y probablemente más en lo profundo del bosque. Cada estaca estaba marcada con un número y un código de especie. DF para el abeto de Douglas, LP para el pino contorta, PP para el pino ponderosa. Alguien había catalogado estos árboles, evaluado su valor en pies tablares y los había marcado para talarlos. Sacó el cuaderno de Marcus Webb y pasó a la página donde había anotado las coordenadas GPS. Luego comprobó su propio GPS y comparó los números. Las coordenadas que Marcus había documentado coincidían con este valle. Él y Jaime conocían este lugar y lo habían documentado como parte de sus pruebas. El incendio de Copper Ridge había arrasado hasta el borde de este valle, pero no había entrado en él. Dana podía ver la línea del fuego desde donde se encontraba. Árboles ennegrecidos en las crestas de arriba, madera verde abajo. No fue un accidente ni suerte, fue una gestión deliberada del fuego. Alguien se aseguraba de que las llamas llegaran donde querían y se detuvieran donde querían. Quemar la tierra protegida alrededor del valle, abrirla para la tala de rescate y luego entrar sigilosamente y llevarse la madera de alto valor que se suponía que estaba fuera de los límites para siempre. Era un plan perfecto. Si no tenías conciencia y tenías suficiente dinero para hacer que las personas adecuadas miraran hacia otro lado. Entonces Dana oyó algo, un sonido que no encajaba. El ruido de un motor, lejano pero cada vez más cercano. Agarró las riendas de Scout y lo condujo rápidamente hacia el espeso bosque, encontrando un lugar detrás de un enorme abeto Douglas donde podían observar sin ser vistos. 2 cuatrimotos bajaban rebotando por un camino accidentado que ella no había visto antes, cada una con 2 hombres a bordo. Vestían ropa de civil, vaqueros, chaquetas de trabajo y gorras de béisbol, pero se movían con una eficiencia profesional que sugería que no era la primera vez que estaban allí. Se detuvieron cerca de un grupo de estacas topográficas y desmontaron. Dana estaba demasiado lejos para oír su conversación, pero podía verlos. Examinaban las estacas, comprobaban algo en una tableta que llevaba uno de ellos y señalaban varios árboles. Después de unos minutos, volvieron a montar en los quads y se adentraron en el valle, desapareciendo tras una curva.
Dana esperó hasta que el sonido de los motores se desvaneció por completo antes de salir de su escondite. Su corazón latía con fuerza y tenía la boca seca. Estos hombres estaban ahora aquí, en este remoto valle, todavía trabajando en la operación que había matado a su hijo hacía 20 años, lo que significaba que la conspiración no era histórica. Estaba en curso. Necesitaba documentarlo todo. Diana sacó su cámara, un viejo modelo digital que guardaba para fotografiar huellas y vida silvestre, y comenzó a tomar fotos. Las estacas topográficas, las coordenadas GPS, las huellas de los neumáticos, los bidones de combustible. Fotografió el valle desde múltiples ángulos, asegurándose de capturar la forma en que la línea de fuego se detenía en la cresta y la densa madera vieja que había debajo. Estaba tan concentrada en documentarlo todo que casi no oyó el regreso de los todoterrenos. El ruido del motor llegó de repente tras la curva, mucho más cerca que antes. Dana tenía unos 30 segundos antes de que la vieran. Agarró las riendas de Scout y lo llevó más adentro del bosque, moviéndose tan rápido como se atrevió sin hacer ruido. El caballo la siguió. Bendito sea, confiando en ella a pesar de que podía sentir su confusión y su miedo. Encontraron una pequeña depresión detrás de un tronco caído, y Dana se agachó allí con Scout, con una mano en su hocico para mantenerlo callado. Los todoterrenos aparecieron a la vista, todavía con los mismos 4 hombres, pero esta vez se detuvieron más cerca de donde se escondía Dana, a unos 40 metros. Hay que terminar de marcar esta sección antes de que acabe el mes, dijo uno de ellos, con la voz resonando en el aire tranquilo. El jefe quiere el equipo aquí en noviembre. Ya era hora, respondió otro. Llevamos 20 años con esto. Deberíamos haberlo talado justo después del incendio, pero los federales se pusieron nerviosos. Ese guardabosques y el chico armaron demasiado jaleo. Tuvimos que dejar que las cosas se calmaran. El cuerpo de Dana se tensó. Mantuvo la mano firmemente presionada sobre el hocico de Scout, apenas respirando. Ya es historia antigua, dijo el primer hombre. Nadie lo recuerda, a nadie le importa. Para cuando alguien se dé cuenta, ya habremos sacado todo lo que vale la pena llevarse. Hablaron durante unos minutos más sobre plazos y equipos, sobre qué árboles talar primero y cómo borrar sus huellas. Luego volvieron a montarse en los todoterreno y se marcharon, regresando por donde habían venido. Dana permaneció inmóvil durante mucho tiempo después de que el ruido de los motores se desvaneciera. Scout se movió bajo su mano y ella lo soltó, con las piernas temblorosas al ponerse de pie. Sentía náuseas, rabia y dolor mezclándose en su pecho hasta que pensó que iba a vomitar. Ese guardabosques y el chico hacían demasiado ruido. Hablaban de Marcus y Jaime, hablaban de sus muertes como si fuera solo un problema comercial que se había resuelto. Historia antigua. Nadie lo recuerda, pero Dana lo recordaba. Había pasado 20 años recordándolo cada día. Sacó su cámara y revisó las fotos que había tomado. Eran buenas, nítidas, debidamente documentadas. Tenía el cuaderno de Marcus Webb, sus fotografías, las pruebas de la mina. Tenía la placa de Jaime y su mapa. Y ahora tenía pruebas actuales de la actividad delictiva en curso. Fotografías de los hombres implicados, sus voces en la grabación de audio de su cámara. Era suficiente. Tenía que ser suficiente. Dana montó a Scout y lo volvió hacia la cresta. Tenía que sacar esas pruebas de las montañas. Tenía que llevárselas a alguien que la escuchara, que actuara. Pero cuando empezó a subir de nuevo hacia la cresta, vio algo que la hizo detener a Scout. El oso estaba de pie en un saliente por encima de ella, recortado contra el cielo del atardecer. No la miraba a ella, miraba hacia el norte, hacia una zona de las montañas que Dana no conocía. E incluso desde la distancia podía sentir su urgencia. Había más, un lugar más al que ir, una cosa más que ver. Dana miró hacia el valle y luego hacia el oso. Pensó en dar media vuelta y volver a casa con lo que tenía. Sería suficiente para iniciar una investigación, suficiente para que finalmente se hiciera justicia por Jaime. Pero algo en la postura del oso, en la forma en que permanecía esperando, le decía que la historia aún no había terminado. Había una pieza más, una verdad más esperando en aquellas montañas. Dana tocó con los talones los costados de Scout y siguió al oso hacia el norte. Viajaron durante toda la noche, con el oso marcando un ritmo que obligaba a Dana a confiar en los pasos de Scout en la oscuridad. La luna estaba 3/4 llena,
lo suficientemente brillante como para proyectar sombras, y las estrellas sobre sus cabezas eran tan densas que parecían sal esparcida. Dana había montado de noche antes en situaciones de emergencia, pero nunca así, siguiendo a un animal salvaje por un territorio desconocido sin saber a dónde iba ni por qué. Scout estaba agotado. Dana lo notaba en su forma de moverse, en la pesadez de sus pasos. Lo estaba empujando más allá de lo razonable, más allá de lo seguro. Pero el oso seguía avanzando, y algo en Dana le impedía dar marcha atrás. Había llegado demasiado lejos, había aprendido demasiado. Fuera lo que le esperaba al final de este viaje, necesitaba verlo. Dorne los encontró en un estrecho cañón que Dana no reconocía. Las paredes se elevaban abruptas a ambos lados, esculpidas por el agua ancestral, y el suelo estaba cubierto de rocas caídas. El oso los condujo a través de un hueco tan estrecho que la silla de montar de Scout rozó la piedra, y entonces se encontraron frente a lo que parecía una antigua estación de guardabosques. Dana contempló el edificio a la luz creciente. Era una estructura sencilla, con paredes de troncos y techo de metal, del tipo que el Servicio Forestal había construido en los años 40 y 50 para albergar a los vigías de incendios y a los guardabosques de las zonas rurales. La mayoría habían sido abandonadas hacía décadas, dejadas a su suerte cuando los recortes presupuestarios y los cambios en las políticas las hicieron obsoletas. Esta parecía llevar vacía al menos 20 años. Las ventanas estaban rotas, la puerta colgaba torcida de sus bisagras y la vegetación crecía entre las tablas del porche. Pero algo en ella despertó la memoria de Dana. ¿Había visto ese lugar antes o había oído hablar de él durante su época de guardabosques? Tal vez, o en algún informe. El oso se detuvo al borde del claro y se sentó, sin hacer ningún movimiento para acercarse al edificio. Simplemente observaba a Dana, esperando. Dana desmontó y ató a Scout a un árbol con suficiente cuerda para que pudiera pastar. Las piernas casi le fallaron cuando tocó el suelo. Llevaba casi 12 horas seguidas a caballo. Le dolían todos los músculos y tenía las manos agarrotadas de sujetar las riendas, pero se obligó a caminar hacia la estación de guardabosques, con las botas crujiendo sobre el suelo cubierto de escombros. La puerta se resistió cuando la empujó, con las bisagras oxidadas y rebeldes. Dentro la estación era un desastre. Muebles volcados, papeles esparcidos, rastros de animales anidando en las esquinas. Pero había un escritorio contra una pared y detrás de él una fila de archivadores metálicos. A Dana se le cortó la respiración. Los archivadores significaban registros. Los registros significaban documentación. Probó el primer archivador, que estaba cerrado con llave. El segundo y el tercero estaban igual, pero el cuarto cajón se abrió cuando tiró de él. El mecanismo de la cerradura estaba roto o corroído. Dentro había archivos, amarillentos por el paso del tiempo, pero aún intactos, protegidos de las inclemencias del tiempo por el archivador metálico. Dana comenzó a sacar los archivos, escaneando las etiquetas a la luz polvorienta que entraba por las ventanas rotas, informes de incidentes, listas de tripulantes, inventarios de equipos, el papeleo rutinario de la gestión de incendios de hacía 2 décadas. Y entonces encontró un archivo marcado como Informes del comandante del incidente del incendio de Copper Ridge. Le temblaban las manos al abrirlo. Los primeros documentos eran los que esperaba. Informes iniciales, actualizaciones de estado, planes de contención. Pero más adelante en el archivo, encontró algo que la hizo sentarse con fuerza en el suelo sucio. Un informe escrito a mano por Roy Hutchins, con fecha 3 días después de la muerte de Jaime. Tras una investigación exhaustiva de los patrones de quemadura y la progresión del incendio, he llegado a la conclusión de que el incendio de Copper Ridge fue provocado deliberadamente utilizando acelerantes a base de petróleo en múltiples puntos de origen. Las pruebas físicas incluyen residuos de acelerantes, patrones de quemaduras inusuales incompatibles con la propagación natural del fuego, y testimonios de testigos que vieron a personas no autorizadas en la zona antes de que se iniciara el incendio. Recomiendo una investigación criminal inmediata y la coordinación con las fuerzas del orden estatales y federales. Dana leyó el informe 3 veces, mientras su mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. Roy Hutchins sabía la verdad. Lo documentó y lo escribió con un lenguaje claro y profesional. Recomendó una investigación criminal.
Pero esa investigación nunca se llevó a cabo. El informe oficial había dictaminado que el incendio había sido un accidente, provocado por un rayo. Una de esas tragedias que a veces ocurrían a pesar de los esfuerzos de todos. Dana siguió investigando el expediente. Detrás del informe de Hutchin, encontró un memorándum con el membrete de la Administración Forestal Estatal fechado una semana después. Entiendo. Hutchins se toma nota de su informe sobre el posible incendio provocado, pero no puede corroborarse en este momento. Dada la pérdida de 2 bomberos y las necesidades actuales de múltiples incendios activos, se ha determinado que llevar a cabo una investigación exhaustiva no redundaría en interés público. Las familias de los fallecidos merecen cerrar el caso, no una incertidumbre prolongada. Se ha aprobado su traslado a la oficina regional de Helena, con efecto inmediato. Agradecemos su servicio y discreción. El memorándum estaba firmado por alguien llamado Lawrence Pritchard, subdirector de la Administración Forestal Estatal. Adjunto al memorándum con un clip oxidado, había una nota manuscrita en papel barato. La tinta estaba descolorida, pero aún legible. Esto termina aquí. Las familias no necesitan más dolor. Esos chicos se han ido y ninguna investigación los traerá de vuelta. A veces, lo mejor que podemos hacer es dejar que la gente siga adelante. Espero que entiendas que estoy tratando de hacer lo correcto por todos los involucrados. RH. Dana se sentó en el suelo de la estación de guardabosques abandonada, con estos papeles en sus manos, y sintió que algo se rompía dentro de ella. Roy Hutchins sabía la verdad. La había documentado, había tratado de hacer lo correcto, pero lo habían silenciado. No con amenazas, tal vez, sino con un ascenso y un traslado, y un llamamiento a la compasión que en realidad no era más que cobardía. Se había convencido a sí mismo de que ocultar la verdad era más bondadoso que revelarla, que dejar que la gente creyera una mentira cómoda era mejor que obligarla a enfrentarse a una realidad desagradable. Dana había pasado 20 años viviendo con esa mentira cómoda, 20 años creyendo que su hijo había muerto en un accidente, que su muerte no era culpa de nadie, solo una de esas cosas terribles que suceden. Y durante todo ese tiempo, la verdad había estado guardada en un archivador, en una estación de guardabosques abandonada, esperando a que alguien la encontrara. Se levantó lentamente y recogió los documentos. Necesitaba verlo todo. Necesitaba comprender el alcance total de lo que se había ocultado. Revisó todos los archivos del archivador sin llave, fotografiando las páginas con su cámara y creando un registro completo. Encontró listas de tripulantes que mostraban que Jaime y Marcus habían sido asignados a la sección 12 el día de su muerte, pero el informe oficial los había colocado en la sección 9. Encontró inventarios de equipos que documentaban la desaparición de refugios contra incendios que nunca se habían contabilizado. Encontró declaraciones de testigos de otros bomberos que habían visto actividades sospechosas. Declaraciones que habían sido archivadas y nunca se les había dado seguimiento. Y encontró un documento que le heló la sangre. Un permiso de tala de rescate expedido a Blackstone Timber, LLC, 3 meses después del incendio, que les concedía acceso a zonas quemadas que deberían haber permanecido prohibidas durante años. La conspiración no se limitaba a ocultar un delito. Se trataba de obtener beneficios. Alguien había provocado deliberadamente un incendio que mató a 2 hombres y luego lo había utilizado para acceder a madera por valor de millones de dólares. Y personas en puestos de autoridad les habían ayudado a hacerlo, ya fuera mediante la participación activa o la ceguera voluntaria. Donna terminó de fotografiar los documentos y los volvió a colocar cuidadosamente en el archivador. Quería llevárselos como prueba física, pero por ahora estaban más seguros allí. Si le ocurría algo al salir de esas montañas, al menos la verdad seguiría existiendo en ese lugar. Salió de la estación de guardabosques a plena luz del día. Scout dormitaba al sol, agotado, pero paciente. El oso se había ido, pero Dana ya no lo necesitaba. Sabía lo que tenía que hacer. Ahora tenía documentación, fotografías, grabaciones, pruebas físicas. Tenía los nombres de las personas involucradas, incluido Lawrence Pritchard, el funcionario estatal que había enterrado la investigación. Tenía pruebas de la actividad delictiva que se estaba llevando a cabo en Hidden Valley. Y tenía el informe original de Roy Hutchins, que demostraba que la verdad se conocía y se había ocultado deliberadamente. Era suficiente, más que suficiente.
Pero cuando Dana desató a Scout y se preparó para montarlo, oyó algo que la hizo quedarse paralizada. El ruido de un motor. Varios vehículos se acercaban por el cañón. El corazón de Dana se aceleró. Agarró las riendas de Scout y lo llevó rápidamente hacia la estación de guardabosques, buscando un lugar donde esconderse. No había muchos. El claro estaba abierto y la maleza era demasiado escasa para ocultar un caballo. El edificio era su mejor opción. Llevó a Scout a la parte trasera de la estación y encontró un pequeño saliente donde podía colocarlo fuera de la vista. Luego se agachó detrás de una sección derrumbada del porche, con el rifle en las manos, y esperó. Dos camionetas aparecieron a la vista, ambas modelos recientes con pintura cubierta de barro. Se detuvieron en el claro y 4 hombres salieron. Dana reconoció a 2 de ellos del valle, los que habían estado hablando de terminar el trabajo de topografía. Uno de los hombres sacó una radio portátil. Sí, estamos en la antigua estación de cobre comprobándolo ahora. El GPS dice que alguien ha estado en esta zona, así que estamos cubriendo todas las bases. A Dana se le hizo un nudo en el estómago. Tenían rastreo por GPS. La habían estado siguiendo o habían detectado su unidad GPS o algo así. Estaba tan concentrada en seguir al oso que no había pensado en que la estuvieran siguiendo a ella. El lugar parece abandonado, dijo otro hombre, caminando hacia la estación de guardabosques. Nadie ha estado aquí en años. Compruébalo de todos modos. El jefe quiere estar seguro. Los hombres se dirigieron hacia el edificio y Donna supo que tal vez tenía unos segundos antes de que vieran las huellas de los exploradores, antes de que supieran que había alguien allí. Donna tomó una decisión en una fracción de segundo. No podía esconderse, no podía esperar a que la encontraran. Se levantó de detrás del porche derrumbado, con el rifle en posición baja, pero lista, y salió a la vista. Los 4 hombres se quedaron paralizados, con las manos moviéndose instintivamente hacia las armas que podían o no llevar. Dana mantuvo el rifle apuntando al suelo, pero con el dedo cerca del guardamonte. Había vivido en la naturaleza durante 20 años, pero antes de eso había sido guardabosques, entrenada en gestión de confrontaciones y evaluación de amenazas. Hay habilidades que no se olvidan. Ya es suficiente, dijo con voz firme. Esto es terreno federal y están invadiendo propiedad privada. Los hombres intercambiaron miradas. Uno de ellos, mayor que los demás, con barba canosa, dio un paso adelante. Mamá, somos de Blackstone Timber. Tenemos permisos para esta zona. No, no los tienen, dijo Dana. Esto es un espacio natural protegido. No se conceden permisos para actividades comerciales. Mire, señora, no queremos problemas. ¿Por qué no nos dice qué está haciendo aquí sola y así todos podemos seguir nuestro camino? Estoy documentando actividades delictivas, dijo Dana. Tengo fotografías de mediciones ilegales, grabaciones de audio de su equipo hablando sobre el robo de madera y pruebas que vinculan a su empresa con un incendio provocado y un asesinato hace 20 años. La temperatura en el claro pareció bajar. La expresión del hombre de barba gris pasó de molesta a calculadora. Esa es una acusación grave. Es la verdad. Mi hijo y su supervisor murieron en el incendio de Copper Ridge después de descubrir su operación. Tengo su documentación, sus notas de campo, pruebas físicas. Todo se está enviando a las autoridades federales. Era un farol. Aún no había enviado nada. Pero Dana lo dijo con tanta confianza que vio un destello de incertidumbre en los rostros de los hombres. Tu hijo, dijo lentamente el hombre barbudo y gay. ¿Cómo se llamaba? Jamie Roish. Era bombero en el equipo de Copper Ridge. Algo cambió en los ojos del hombre. No era exactamente reconocimiento, pero algo parecido. Eso fue hace 20 años. 20 años desde que lo mataste, dijo Dana. Pero tengo todas las pruebas que él reunió. Las notas de campo de Marcus Webb, las fotografías del uso de acelerantes, el informe original del incidente de Roy Hutchins antes de que fuera ocultado. Todo. El hombre de la barba gris apretó la mandíbula. Sacó su radio. Tenemos un problema en la estación Copper. Necesitamos al jefe aquí ahora mismo. Esperaron en un tenso silencio. Dana mantuvo su posición cerca de la estación de guardabosques. Los 4 hombres se dispersaron por el claro. Nadie se movió hacia las armas, pero tampoco nadie se relajó. Scout relinchó nerviosamente desde detrás del edificio, sintiendo la tensión. Un tercer vehículo llegó unos 15 minutos más tarde, una camioneta más nueva con matrícula del gobierno. Cuando el conductor salió, Dana sintió que su mundo se inclinaba hacia un lado.
Conocía ese rostro, ahora más viejo, con canas en lugar de cabello castaño, más arrugas alrededor de los ojos. Pero ella lo conocía. Lawrence Pritchard, el subdirector que había firmado el memorándum que enterraba la investigación. Excepto que ya no era subdirector, si el logotipo bordado en su chaqueta era correcto. Ahora era director de silvicultura del estado. Señora Rurich, dijo, con la voz tranquila de alguien acostumbrado a manejar situaciones difíciles. Pensé que podría ser usted cuando detectamos actividad GPS en esta zona. Está muy lejos de su cabaña. Me ha estado siguiendo. Supervisamos toda la actividad GPS en esta región como parte de nuestro sistema de gestión de incendios. Hizo un gesto a los hombres. Despejen el terreno, por favor. Los 4 hombres se retiraron a sus camiones, pero no se marcharon. Pritchard se acercó, deteniéndose a unos 3 metros de Dana. Tenía las manos vacías, visibles, sin gestos amenazantes. Quiero hablar con usted, dijo. Sin armas, sin amenazas. Solo una conversación sobre algunas cosas que sucedieron hace mucho tiempo. Dana mantuvo su rifle listo, pero no lo levantó. Usted enterró la investigación sobre la muerte de mi hijo. Lo hice, y lo he lamentado todos los días desde entonces. La voz de Pritchard era tranquila, cargada de algo que sonaba casi como un remordimiento genuino. ¿Puedo mostrarle algo? Metió lentamente la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un trozo de papel doblado. Lo levantó para que Dana pudiera verlo y luego lo dejó en el suelo entre ellos antes de retroceder. Dana se acercó con cautela, sin perderlo de vista. Cogió el papel y lo desdobló. Era una fotografía, vieja y arrugada por haber sido llevada consigo durante años. En ella aparecían 2 jóvenes con traje de bombero, con los brazos alrededor de los hombros del otro, sonriendo a la cámara. Dana reconoció a uno de ellos inmediatamente, Jaime, de unos 20 años, con el rostro aún redondeado y juvenil. El otro era Roy Hutchins. Se dio cuenta al cabo de un momento, más joven, probablemente de 20 y tantos años, antes de que los años y las concesiones lo marcaran. Eran amigos, dijo Pritchard en voz baja. Jaime admiraba a Roy y lo consideraba su mentor. A Dana se le hizo un nudo en la garganta. No lo sabía. Había tantas cosas sobre la vida de Jaime, sobre sus últimos meses, que ella nunca había sabido. Roy quería procesarlo. Pritchard continuó. Luchó con uñas y dientes por ello. Amenazó con acudir a los medios de comunicación para sacar todo el asunto a la luz. Pero entonces personas con más poder que yo le explicaron lo que eso significaría. Una investigación importante durante la temporada activa de incendios. Recursos desviados de la lucha contra los incendios para investigar uno que ya había terminado. Y Blackstone tenía abogados, buenos abogados, que podían atascar el caso en los tribunales durante años. Así que le pagasteis, dijo Dana con voz dura. Le ascendimos, le trasladamos a un lugar donde pudiera hacer un buen trabajo sin que le recordaran cada día lo que había perdido. Y le dijimos que la madre de Jaime ya había sufrido bastante, que sacar esto a la luz pública solo le causaría más dolor. Pritchard la miró directamente. Me dije a mí mismo que te estaba protegiendo, que te merecías paz, no años de juicios, investigaciones y atención mediática. Me convencí a mí mismo de que la justicia para 2 bomberos muertos no merecía la pena destruir a las familias que habían dejado atrás. Esa decisión no te correspondía a ti, dijo Dana. No, no me correspondía, y lo he sabido durante 20 años. Pritchard sacó otro papel, con un aspecto más oficial. Esta es mi dimisión, con fecha de hoy. También he preparado una declaración completa en la que detallo todo lo que sé sobre la investigación del incendio de Copper Ridge. Qué se encontró, qué se ocultó y quiénes estuvieron involucrados. Ya se ha enviado al fiscal general del estado, al FBI y a 3 periodistas. Dana lo miró fijamente, tratando de asimilarlo. ¿Por qué ahora? Porque cuando detectamos tu señal de GPS, supe lo que debías haber encontrado. Sabía que seguías el mismo rastro que Jaime, y me di cuenta de que no podía dejar que tú también murieras. No podía permitir que esto volviera a quedar enterrado. Señaló a los hombres que estaban junto a los camiones. Blackstone ha estado vigilando esta zona desde el incendio. Cuando Jaime y Marcus empezaron a hacer preguntas, hicieron que esos refugios contra incendios fallaran. Hicieron que pareciera un fallo del equipo. A Dana se le heló la sangre. Sabías que los habían asesinado. Lo sospechaba, pero no podía probarlo, y no tuve el valor de intentarlo. El rostro de Pritchard parecía más envejecido a la luz de la mañana.
demacrado. Me he pasado 20 años diciéndome a mí mismo que tomé la decisión correcta, que estaba protegiendo a la gente, pero solo me estaba protegiendo a mí mismo, protegiendo mi carrera. Y a hombres como estos, señaló con la cabeza hacia los camiones, han estado operando libremente todo este tiempo porque yo era demasiado cobarde para detenerlos. La orden de traslado de personal, dijo Dana lentamente, recordando el documento que había encontrado. No solo ascendiste a Hutchins, te aseguraste de que no causara problemas. Sí, y me aseguré de que la investigación quedara enterrada. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero solo estaba facilitando las cosas a los delincuentes. Miró directamente a Dana. Tu hijo murió intentando hacer lo correcto. Lo menos que puedo hacer es ayudar a terminar lo que él empezó. Dana quería sentirse reivindicada, sentir que esta confesión de alguna manera había arreglado las cosas. Pero lo único que sentía era cansancio, tristeza y enfado por todos los años que se habían desperdiciado. Las pruebas, dijo ella, todo lo que encontré, las notas de Jaime, la documentación de Marcus, los informes originales, es suficiente para procesarlo con mi testimonio. Sí, los ejecutivos de Blackstone, los hombres que han estado llevando a cabo operaciones ilegales en terrenos federales, los contratistas que sabotearon el equipo, todo eso se puede demostrar ahora. Pritchard señaló hacia la estación de guardabosques. Ese archivador tiene copias de todo. Me aseguré de ello hace 20 años. Una parte de mí siempre supo que este día llegaría. Guardaste las pruebas, pero enterraste la investigación. Guardé las pruebas porque soy un cobarde, no un monstruo. No pude destruirlas por completo. Me dije a mí mismo que si alguien las encontraba, si la verdad salía a la luz, al menos habría documentación. Sonrió con amargura. Al parecer, estaba esperando a que alguien más valiente que yo hiciera lo correcto. Dana miró la fotografía que aún tenía en la mano. Jaime y Roy Hutchins, jóvenes, vivos y felices. Pensó en todas las formas en que el valor podía fallar, en todas las pequeñas concesiones que se sumaban a la traición. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora testifico. Se reabre la investigación. Blackton será procesado. Y esos hombres, Pritchard señaló los camiones, serán arrestados por invadir territorio federal como mínimo. Con lo que has documentado y lo que yo puedo testificar, podemos presentar cargos por conspiración, probablemente homicidio involuntario por Jaime y Marcus. ¿Por qué debería confiar en ti? No deberías, pero no tienes por qué hacerlo. Todo lo que te estoy contando ya está en marcha. Las declaraciones se han enviado. Las pruebas están documentadas. Ahora no puedo dar marcha atrás, aunque quisiera. La miró fijamente. No puedo devolverte 20 años. No puedo traer de vuelta a tu hijo. Pero puedo ayudar a que su muerte no haya sido en vano. Dana se quedó de pie en el claro, con el sol de la mañana calentándole la cara y las montañas elevándose a su alrededor, y sintió que algo cambiaba en su interior. No era perdón. No estaba segura de poder perdonar jamás a este hombre por lo que había hecho. Pero era algo parecido a la comprensión, el reconocimiento de que las personas fracasan de maneras complicadas, que la cobardía y la conciencia pueden coexistir en un mismo corazón. Diles que salgan, dijo, señalando a los hombres que estaban junto a los camiones. A todos. Quiero sus nombres, sus rostros ante la cámara, sus confesiones de lo que han estado haciendo. Pritchard asintió y levantó su radio. En una hora, Dana lo había documentado todo. Declaraciones de los contratistas, fotografías de sus rostros, coordenadas GPS de las operaciones ilegales. Tenía el informe original de Roy Hutchins, las notas de campo de Marcus Webb, la documentación de Jaime. Tenía 20 años de verdad oculta que por fin salía a la luz y tenía que agradecérselo al oso, aunque no podía explicárselo a nadie. Pritchard organizó un helicóptero para sacar a Dana y sus pruebas de las montañas. Scout sería conducido por uno de los guardabosques del servicio forestal que Pritchard había llamado. La gente, dijo, era de fiar. A Dana le disgustaba dejar su caballo con extraños, pero Scout estaba demasiado agotado para el largo viaje de vuelta y ahora el tiempo era importante. Se sentó en el helicóptero con una bolsa impermeable llena de pruebas en el regazo, viendo cómo las montañas se alejaban bajo ella. La estación de guardabosques se hizo cada vez más pequeña, hasta desaparecer en la vasta extensión de verde. En algún lugar allá abajo, el oso volvía a la vida que había llevado antes de decidir convertirse en su guía. Dana esperaba que estuviera a salvo,
que nunca lo cazaran ni le hicieran daño. Le debía más de lo que jamás podría pagarle. El vuelo duró 2 horas y aterrizó en una oficina regional del Servicio Forestal en Missoula. Dana había estado en esta ciudad una vez, brevemente, hace 20 años, cuando compró a Scout. Había jurado que nunca volvería a la civilización. Sin embargo, allí estaba, pisando el asfalto con el rugido del tráfico en la distancia y el olor a gases de escape en el aire. Se sentía como en otro planeta. Pritchard había llamado antes. Una mujer con un traje oscuro la estaba esperando. Era del FBI y se presentó como la agente especial Rebecca Torres. Tendría unos 40 años, con ojos amables y un aire sensato que Dana apreció. Se dieron la mano y Torres señaló hacia el edificio. «El señor Pritchard me ha informado de la situación», dijo Torres mientras caminaban. «Ya me he coordinado con la oficina del fiscal general del estado y nuestra división de delitos de cuello blanco. Estamos tratando esto como una investigación interinstitucional. Incendio premeditado, conspiración, fraude, posible homicidio». Dana asintió, agarrando la bolsa de pruebas. El mundo le parecía demasiado ruidoso, demasiado rápido, demasiado lleno de gente. Había olvidado lo que era estar rodeada de seres humanos, de sus ruidos, sus preguntas y sus expectativas. Torres pareció percibir su incomodidad. «Sé que esto es abrumador. Lo haremos paso a paso. Primero, necesito que me explique todo lo que ha encontrado en orden cronológico. Luego comenzaremos el proceso de documentación formal». Pasaron 6 horas en una sala de conferencias. Dana expuso las pruebas una por una: la placa, el mapa, el transpondedor roto, las notas de campo de Marcus Webb, las fotografías, las grabaciones de audio y el informe original de Roy Hutchins. Torres tomó notas, hizo preguntas y manipuló cada prueba con cuidadosa precisión. «Esto es sustancial», dijo Torres finalmente, recostándose en su silla. «Con el testimonio de Pritchard y su documentación, podemos construir un caso sólido. Pero tengo que ser sincera con usted, señora Roerick. Esto va a llevar tiempo, meses, posiblemente años. Habrá declaraciones, audiencias, probablemente un juicio. Y Blackstone Timber tiene recursos importantes. Lucharán contra esto». «No me importa cuánto tiempo lleve», dijo Dana. Tenía la voz ronca de tanto hablar y de respirar aire acondicionado en lugar de aire de montaña. «He pasado 20 años sin saber la verdad. Puedo pasar todo el tiempo que sea necesario para asegurarme de que todos los demás también la sepan». Torres sonrió levemente. «Bien, porque vamos a necesitar esa determinación». Sacó un teléfono satelital, del mismo modelo que Dana había encontrado en la estación de guardabosques. Pritchard dijo: «Quizá quieras esto. Está programado con mi número directo y el de la oficina del fiscal general del estado. Manténlo cargado. Si se te ocurre algo más, o si alguien se acerca a ti para hablarte de esta investigación, llama inmediatamente». Dana tomó el teléfono, cuyo peso le resultó extraño en la mano. «¿Puedo volver a mi cabaña?» «Puedes, pero te aconsejo que no lo hagas, al menos durante unas semanas. Los ejecutivos de Blackton ya sabrán que su operación ha sido descubierta. Algunos de ellos podrían estar tan desesperados como para hacer alguna estupidez. Llevo 20 años viviendo sola en Grizzly Country», dijo Dana. «No me dan miedo las personas desesperadas». Torres la observó durante un momento. No creo que te den miedo. Pero hazme el favor. Al menos déjanos enviar a alguien para que revise tu cabaña, se asegure de que es segura y se lleve el teléfono satelital. Por favor». Dana aceptó. Aunque la idea de que unos desconocidos revisaran su casa le ponía los pelos de punta, Torres le consiguió una habitación de hotel, un lugar donde Dana pudiera quedarse mientras se llevaba a cabo la investigación inicial. Tenía una cama más blanda que cualquier otra en la que Dana hubiera dormido en 2 décadas. Un cuarto de baño con agua caliente que no se agotaba nunca y una ventana que daba a un aparcamiento. Dana se quedó junto a esa ventana hasta bien pasada la medianoche, viendo los coches ir y venir, contemplando el resplandor de la ciudad, las luces contra las nubes y sintiéndose más sola que nunca en las montañas. A la mañana siguiente, se reunió con la fiscal general del estado, una mujer de mirada aguda llamada Patricia Carnes, que llevaba menos de un año en el cargo. Carnes se había labrado su reputación persiguiendo fraudes corporativos y Torres había dicho que era perfecta para este caso. «Señorita Roerick», dijo Carnes estrechándole la mano con firmeza,
He revisado las pruebas que el agente Torres recopiló ayer. Este es uno de los casos de malversación corporativa mejor documentados que he visto en mi carrera. Su hijo estaría orgulloso de lo que ha logrado. A Dana se le hizo un nudo en la garganta. Consiguió asentir con la cabeza. Pasaron otras 4 horas revisándolo todo. Carnes hizo preguntas detalladas sobre fechas y horas, sobre lo que Donna había visto y oído, sobre la cadena de custodia de cada prueba. Fue agotador, pero Dana agradeció la minuciosidad. Era una mujer que se tomaba la verdad muy en serio. Hoy voy a presentar cargos, dijo Carnes finalmente. El director ejecutivo de Blackstone, su vicepresidente de operaciones y 3 altos directivos, por fraude corporativo, conspiración para cometer incendio premeditado, falsificación de permisos federales y homicidio involuntario por la muerte de Jaime Rurick y Marcus Webb. También voy a acusar a los 4 contratistas que identificaste por allanamiento, destrucción de propiedad federal y conspiración. ¿Y Pritchard?, preguntó Dana. La expresión de Carnes se tensó. Es complicado. Su testimonio es crucial para nuestro caso y está cooperando plenamente. El FBI le ha ofrecido inmunidad a cambio de esa cooperación. Personalmente, me gustaría que afrontara las consecuencias, pero a veces hay que hacer tratos para atrapar a los peces gordos. Dana pensó en eso, en la fotografía de Jaime y Roy Hutchins, en todas las formas en que las buenas intenciones podían convertirse en traición. ¿Qué le pasó a Hutchins? Roy Hutchins, el comandante del incidente. Murió hace 8 años, dijo Carna en voz baja. Un ataque al corazón, lo siento. Sé que fue cómplice en esto, pero según Pritchard, nunca dejó de sentirse culpable por ello. Dana no estaba segura de lo que sentía al oír eso. Un alivio porque Hutchins no tendría que testificar, no tendría que revivir su fracaso, ni lamentar que nunca hubiera tenido la oportunidad de arreglar las cosas mientras estaba vivo. Hay algo más, dijo Torres, sacando una carpeta. Esta mañana hemos ejecutado una orden judicial en las oficinas corporativas de Blackstone. Hemos encontrado una amplia documentación de sus operaciones ilegales, incluidos registros financieros que muestran pagos a varios funcionarios estatales a lo largo de los años. Esto es más grande que el incendio de Copper Ridge. Han estado llevando a cabo operaciones ilegales en terrenos federales de toda la región, utilizando incendios, algunos naturales y otros provocados deliberadamente, para acceder a madera protegida. Dana se sintió mal. ¿Cuántos incendios? Todavía estamos investigando, pero al menos 7 incendios importantes en los últimos 25 años muestran patrones similares. Múltiples puntos de origen, propagación inconsistente del fuego y permisos de salvamento emitidos a Blackstone en cuestión de meses. Torres la miró fijamente. Es posible que su hijo haya descubierto algo mucho más grande de lo que nadie imaginaba. El resto del día transcurrió en una confusión de reuniones y papeleo. Dana firmó una declaración jurada, proporcionó declaraciones formales y autorizó el uso de sus fotografías y grabaciones. Se reunió con un defensor de las víctimas que le explicó sus derechos, con un consejero que le ofreció servicios de apoyo y con más agentes del FBI que querían conocer detalles específicos sobre fechas concretas. Al caer la tarde, Donna se sentía vacía, como si la hubieran vaciado por completo. Regresó a la habitación del hotel y se quedó de nuevo junto a la ventana, mirando el aparcamiento, echando de menos el sonido del viento entre los pinos con tanta intensidad que le producía un dolor físico. Sonó su teléfono, el teléfono normal que tenía el hotel en la habitación, no el teléfono satelital que le había dado Torres. Dana lo miró fijamente durante varios tonos antes de contestar. Señora Rurick, soy Harlan, de la estación de suministros de Elk Bend. Donna se sentó pesadamente en la cama. Harlan, el hombre que la había abastecido discretamente durante 20 años, que nunca le había hecho preguntas, que trataba su silencio con respeto. ¿Cómo ha conseguido este número? Me llamó el servicio forestal. Dijeron que estaba en Missoula y que quizá necesitara ayuda. Hizo una pausa. También me contaron lo que ha estado haciendo estos últimos días, lo que descubrió sobre su hijo. A Dana le ardían los ojos. Se los cubrió con la mano libre, tratando de contener las lágrimas. Conocía a Jaime, dijo Harlan en voz baja. No muy bien, pero lo vi varias veces cuando ustedes dos venían a la estación hace años, antes de que él se uniera al equipo de bomberos. Era un buen chico. Lamento lo que le pasó y me alegro de que por fin haya obtenido respuestas.
Gracias, logró decir Dana. Tengo al explorador, continuó Harlan. Los guardabosques lo trajeron esta tarde. Está en mi establo, comiendo su peso en heno y con aire satisfecho. Cuando estés lista para volver a tu cabaña, lo tendré preparado para ti. Dana sintió que algo se le soltaba en el pecho. Scout estaba a salvo. Scout estaba bien cuidado. Te llamaré, dijo, cuando sepa cuándo puedo irme. No hay prisa. Cuídese, señorita Rorick. Y por si sirve de algo, creo que lo que está haciendo es valiente. Mucha gente de por aquí le estará agradecida cuando todo esto salga a la luz. Después de que Harlan colgara, Dana se sentó en la cama del hotel y lloró por primera vez desde que encontró la placa de Jaime. Lloró por su hijo, por Marcus Webb, por Roy Hutchins, que se había llevado su culpa a la tumba. Lloró por los 20 años que había perdido sumida en el dolor y el aislamiento. Y lloró porque hacer lo correcto era mucho más difícil de lo que jamás había imaginado. El teléfono satelital vibró. Era un mensaje de texto de Torres. Rueda de prensa mañana a las 10, signing M. El fiscal general anunciará los cargos. No tienes que asistir, pero puedes estar allí si quieres. Dana miró el mensaje durante un largo rato. Luego respondió, allí estaré. Se lo debía a Jaime, se lo debía a sí misma y se lo debía al oso, donde quiera que estuviera en aquellas montañas, por mostrarle que algunas verdades merecían la pena salir de su escondite para enfrentarse a ellas. La rueda de prensa se celebró en el edificio del Capitolio Estatal, en una sala con demasiadas cámaras y demasiada gente. Dana se quedó atrás, vestida con la ropa que Torres le había ayudado a comprar esa mañana. Unos pantalones sencillos y una camisa abotonada que le resultaban extraños después de 2 décadas vistiendo lona y lana. Llevaba el pelo recogido en su trenza habitual y las mismas botas que había usado para seguir al oso por las montañas. Necesitaba algo familiar a lo que aferrarse. Patricia Carna estaba de pie en un podio con el escudo del Estado, flanqueada por Torres y varios otros funcionarios que Dana no reconocía. La fiscal general parecía serena, profesional, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Hace 20 años, 2 bomberos murieron en el incendio de Copper Ridge. Comenzó Carnes. Jaime Rorick y Marcus Webb tenían 22 y 37 años, respectivamente. Murieron, según nos dijeron, en un trágico accidente, víctimas de un cambio repentino del viento y de la naturaleza impredecible de los incendios forestales. Sus familias lloraron su pérdida. Sus compañeros bomberos los lloraron, y el incidente se cerró como una pérdida de vidas desafortunada pero inevitable. Carnes hizo una pausa y su expresión se endureció. Eso era mentira. La sala estalló en preguntas, pero Carnes levantó la mano. Déjenme terminar. Gracias a las pruebas recientemente descubiertas, ahora sabemos que el incendio de Copper Ridge fue provocado deliberadamente, utilizando acelerantes en múltiples puntos de ignición. Sabemos que Jaime Rorick y Marcus Webb descubrieron este hecho y lo documentaron exhaustivamente. Sabemos que sus refugios contra incendios fueron saboteados, y sabemos que los funcionarios a nivel estatal, incluida la administración de mis predecesores, suprimieron activamente la investigación sobre sus muertes. Dana observó a los periodistas apresurándose a tomar notas, para captar cada palabra. Una parte de ella quería marcharse, salir de esa sala llena de desconocidos y no volver a mirar atrás, pero se quedó clavada en el sitio, escuchando mientras Carnes detallaba los cargos. Esta mañana, el estado de Montana, en colaboración con el FBI, ha presentado cargos penales contra Blackstone Timber, LLC y 5 personas. Los cargos incluyen conspiración para cometer incendio provocado, fraude, falsificación de documentos federales y homicidio involuntario. También estamos investigando al menos otros 6 incendios que muestran patrones similares de ignición deliberada y posterior extracción ilegal de madera. Un periodista preguntó qué había llevado a estos cargos después de 20 años. Carnes miró directamente a Dana, la madre de Jaime Rorick. Dana Rorick pasó la última semana siguiendo las pistas que dejó su hijo. Con enorme valentía y determinación, descubrió documentación que había sido ocultada deliberadamente. La señora Rorick está aquí hoy y ha aceptado hacer una breve declaración. El corazón de Dana dio un vuelco. Esto no formaba parte del plan. Había aceptado asistir, no hablar. Pero Carnes le hacía gestos y todas las cámaras de la sala se giraban hacia ella, y no había forma elegante de negarse.
Caminó hacia el podio con las piernas que parecían desconectadas de su cuerpo. Las luces eran demasiado brillantes, las cámaras demasiado cercanas. Podía oír su pulso en los oídos. «No se me dan bien los discursos», dijo Dana, con una voz más áspera de lo que pretendía. «He vivido sola en las montañas durante 20 años porque no sabía cómo vivir en un mundo en el que mi hijo ya no estaba. Pero hace una semana ocurrió algo que lo cambió todo». Les habló del oso, aunque podía ver el escepticismo en algunos rostros. Les contó que había encontrado la placa de Jaime, su mapa y la documentación de Marcus Webb. Les habló del valle escondido con sus estacas de topógrafo, de la antigua estación de guardabosques con su verdad archivada. «Mi hijo murió porque intentó hacer lo correcto». Dare dijo que había encontrado pruebas de un delito y en lugar de mirar hacia otro lado, lo documentó. Iba a denunciarlo y alguien se aseguró de que no pudiera hacerlo. Se le quebró la voz, pero se obligó a continuar. «Durante 20 años creí que su muerte había sido un accidente. Pasé 20 años escondiéndome de ese dolor, de esas preguntas sin respuesta. Pero la verdad es que me estaba escondiendo de la vida misma, de la posibilidad de que la muerte de mi hijo tuviera un significado, un propósito, de que hubiera algo que pudiera hacer para honrarla». Dana miró directamente a las cámaras. «Si hay otras familias que hayan perdido a seres queridos en incendios sospechosos, a quienes les hayan dicho que fue solo mala suerte o mala sincronización, por favor, den un paso al frente. Por favor, no dejen que lo que le pasó a Jaime y Marcus le pase a nadie más». Se apartó del podio y Torres estaba allí para guiarla lejos de las cámaras, hacia la relativa seguridad de la pared trasera. Entonces estallaron las preguntas, con los periodistas gritando unos sobre otros. Pero Carnes y los demás funcionarios se encargaron de ellas. Dana se quedó allí temblando, preguntándose si había dicho lo correcto, si había hecho justicia a Jaime. Torres le apretó el hombro. «Lo has hecho bien». Pero antes de que Dana pudiera responder, se produjo una conmoción en un lado de la sala. Un hombre con un traje caro se abría paso entre la multitud, y Dana lo reconoció por las fotografías que Torres le había mostrado. James Caldwell, director ejecutivo de Blackstone Timber. «Esto es una casa de brujas», gritaba Caldwell a las cámaras y a cualquiera que quisiera escucharle. «Blackstone Timber está siendo blanco de una administración que busca ganar puntos políticos. Estas acusaciones son infundadas y serán refutadas en los tribunales». Se acercó al podio, con el rostro enrojecido por la ira. 2 agentes de seguridad se movieron para interceptarlo, pero él se deshizo de ellos. «Esa mujer», señaló a Dana, «ha vivido como una ermitaña durante 20 años. No es una testigo fiable. Probablemente padezca una enfermedad mental, debido al aislamiento. Todo esto se basa en las fantasías de una madre afligida que no puede aceptar que su hijo muriera en un accidente». Dana sintió como Torres se tensaba a su lado. Sintió que el agente del FBI se preparaba para intervenir. Pero Dana dio un paso adelante antes de que Torres pudiera moverse. Se acercó a James Caldwell y lo miró a los ojos. «Mi hijo lo documentó todo», dijo en voz baja. Fotografió sus estacas de topografía. Grabó los residuos de acelerante. Marcus Webb documentó a sus contratistas en la escena. Y los registros financieros de su propia empresa muestran pagos a funcionarios estatales para que miraran hacia otro lado. «Esto no es fantasía. Es la verdad, y vas a responder por ello». Caldwell abrió la boca para responder, pero los agentes de seguridad lo agarraron, lo empujaron hacia atrás y lo escoltaron fuera de la sala. Las cámaras lo grabaron todo. Su ira, sus acusaciones, la tranquila respuesta de Dana. Mientras se lo llevaban, Dana lo oyó gritar una cosa más. «No tienes ni idea de lo que has empezado». Torres apartó a Dana a un lado, con expresión seria. «Eso fue una amenaza. A partir de ahora te pondré protección». Dana quería discutir, quería decir que no necesitaba protección, que podía cuidar de sí misma, pero recordó a los hombres del valle, los que habían estado dispuestos a sabotear el equipo para dejar morir a la gente, y recordó las palabras de Caldwell. «No tienes ni idea de lo que has empezado». Quizás no lo sabía, pero iba a llegar hasta el final. 2 días después de la rueda de prensa, Torres llamó a Dana con noticias. «Tenemos que llevarte de vuelta a las montañas. Hay algo que tienes que ver». Volvieron a volar en helicóptero, esta vez con un equipo completo de forenses del FBI y 2 investigadores estatales.
Aterrizaron cerca del lugar donde Dana había encontrado la placa de Jaime, el claro quemado que lo había iniciado todo. ¿Qué estamos buscando?, preguntó Dana mientras caminaban desde la zona de aterrizaje. El lugar original de la muerte, respondió Torres. Según el informe oficial, Jaime y Marcus murieron a 3 millas de aquí, en un desagüe en el flanco este. Pero, según las pruebas que has encontrado, eso no puede ser cierto. Tenemos que encontrar el lugar donde realmente murieron. Dana los guió por el terreno que le había mostrado el oso, pasando por el valle donde estaba la bolsa de emergencia hasta la zona cercana a la antigua mina. El equipo forense se dispersó utilizando radares de penetración en el suelo y perros rastreadores, en busca de cualquier rastro de restos humanos o refugios contra incendios. Tardaron 3 horas, pero lo encontraron. No en el desagüe donde los situaba el informe oficial, sino en un estrecho barranco a menos de 1/4 de milla de la entrada de la mina. El equipo forense descubrió 2 refugios contra incendios. Ambos estaban desplegados, pero ambos estaban dañados. Los refugios estaban diseñados para reflejar el calor y proteger a los bomberos de las llamas, pero estos habían sido cortados deliberadamente, con pequeños cortes en el material reflectante que habrían dejado entrar el aire sobrecalentado y el humo. Dana se paró al borde del barranco, mirando las formas plateadas que se excavaban con cuidado, y sintió que le temblaban las rodillas. Torres la agarró del brazo y la estabilizó. «Tendremos que hacer un análisis forense completo», dijo Torres en voz baja, «pero el examen preliminar sugiere que los refugios fueron saboteados antes de desplegarse. Jaime y Marcus habrían entrado pensando que estaban protegidos, y luego no lo estaban», dijo Dana. «Lo entiendo, pero no lo entendía. No realmente. Entendía la mecánica de lo que había sucedido, la realidad física del equipo comprometido y el aire sobrecalentado. Lo que no podía entender era cómo alguien podía hacerle eso a otro ser humano. Cómo podía cortar deliberadamente los agujeros en lo único que se interponía entre una persona y la muerte. Uno de los investigadores forenses se acercó sosteniendo algo con cuidado en sus manos enguantadas. «Señorita Rurik, encontramos esto cerca de uno de los refugios. Pensamos que tal vez querría verlo». Era el diario de campo de Jaime, el que había guardado envuelto en un paño impermeable debajo de su cama durante 20 años. Nunca lo había abierto, excepto que este no era ese diario, era uno segundo. Dañado por el fuego y parcialmente quemado, pero protegido por el cuerpo, había estado escondido contra él. Dana lo tomó con manos temblorosas. La cubierta estaba chamuscada, las páginas quebradizas, pero la letra de Jaime aún era visible en las páginas que habían sobrevivido. «La última entrada está fechada el día en que murió», dijo el investigador con delicadeza. Dana abrió la última página escrita. La letra era apresurada, tensa, pero aún reconocible como la de Jaime. «Si alguien encuentra esto, el incendio fue provocado deliberadamente. Tenemos pruebas. Marcus y yo estamos siendo seguidos por 2 hombres en una camioneta blanca. Nos han estado vigilando desde que empezamos a documentar las pruebas del acelerante. Hemos desplegado nuestros refugios, pero hay algo que no funciona. El mío tiene cortes en la tela. Creo que el de Marcus también. El viento está arreciando. Se acerca el fuego. Si no conseguimos salir, alguien tiene que saber que esto no ha sido un accidente. Dile a mi madre que la quiero. Dile que intenté hacer lo correcto. Jamie Rurik». Dana lo leyó 3 veces antes de asimilarlo por completo. Su hijo sabía que iba a morir. Sabía que los refugios estaban comprometidos. Sabía que lo estaban persiguiendo, y pasó sus últimos minutos tratando de asegurarse de que la verdad sobreviviera, aunque él no lo hiciera. Entonces se derrumbó, con un dolor tan intenso que le impedía respirar. Torres estaba allí, rodeándola con los brazos y sosteniéndola, mientras ella sollozaba. Los demás investigadores dieron un paso atrás, dejándole espacio, con los rostros tensos por su propia ira y tristeza. Cuando Dana finalmente pudo hablar, su voz era ronca. Él lo sabía. Murió sabiendo que alguien había saboteado su refugio. «Sí», dijo Torres, «y murió tratando de proteger la verdad, tal y como tú has estado haciendo esta última semana». El equipo forense trabajó durante otras 6 horas documentando todo, recopilando pruebas que se utilizarían en el juicio. Encontraron los restos. Dana no miró, no pudo mirar, y los preparó para su transporte y entierro adecuado. Dana se mantuvo al margen de la actividad, sosteniendo el diario de Jaime, mirando las montañas que la rodeaban.
En algún lugar allá afuera, el oso seguía con su vida, cazando, buscando comida y preparándose para el invierno. Lo había llevado hasta allí, a esta verdad final, a este lugar donde su hijo había pasado sus últimos momentos. Gracias, susurró a la naturaleza, a cualquier fuerza que hubiera elegido a un oso pardo como mensajero. Gracias por traerme aquí. Cuando el sol comenzó a ponerse, Torres se acercó. Ya tenemos suficiente. Podemos volver. Dana asintió. Se volvió para echar un último vistazo al barranco, al lugar donde Jaime había muerto, tratando de hacer lo correcto. Y entonces vio algo que le hizo detenerse el corazón. En una cresta, sobre el barranco, recortada contra el cielo oscurecido, se encontraba el oso. La observó durante un largo momento, con su enorme cuerpo completamente inmóvil. Luego se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. Y Dana supo con absoluta certeza que nunca volvería a verlo. Su trabajo había terminado, y el de ella también, casi. Le quedaba una cosa más por hacer. 3 meses después, Dana se encontraba en un nuevo lugar conmemorativo en las montañas Bitterroot. El servicio forestal había colocado una placa de bronce en el lugar exacto donde habían muerto Jaime y Marcus, sustituyendo el falso monumento que había estado a 5 kilómetros de distancia durante 20 años. La placa decía, en memoria de Jaime Roish y Marcus Webb, bomberos forestales. Murieron aquí protegiendo estos bosques y desenmascarando a quienes los destruían. Su valentía sacó a la luz una verdad que tardó 20 años en reconocerse, que su sacrificio nunca sea olvidado. Dana recorrió las letras con los dedos, sintiendo el calor del metal bajo el sol otoñal. A su lado se encontraba Torres, que se había convertido en algo parecido a un amigo durante los últimos meses. También había otras personas, familiares de bomberos fallecidos en otros incendios sospechosos, periodistas que habían ayudado a sacar a la luz la historia y representantes del Estado que habían acudido a presentar sus respetos. El juicio contra Blackstone Timber seguía en curso. James Caldwell y otros 4 ejecutivos estaban a la espera de juicio por múltiples cargos. Los contratistas que sabotearon los refugios contra incendios habían sido arrestados, y Pritchard había testificado ante un gran jurado, con su acuerdo de inmunidad, asegurando que su confesión completa formaría parte del registro público. Otros 7 incendios estaban ahora bajo investigación, cada uno de ellos con el mismo patrón de ignición deliberada y posterior tala ilegal. Las familias que habían pasado años creyendo que sus seres queridos habían muerto en accidentes por fin obtenían respuestas. Dana sabía que era un consuelo insignificante, pero era algo. Había regresado a su cabaña hacía un mes, una vez que había pasado el peligro inmediato. Scout se había alegrado de verla, relinchando y empujando su nariz contra su hombro como si ella nunca se hubiera ido. La cabaña estaba exactamente como la había dejado, intacta, salvo por el polvo. Pero algo había cambiado, no en el espacio físico, sino en la forma en que Dana lo habitaba. Ya no se escondía allí. Vivía allí por elección, no por miedo. Había empezado a hacer viajes mensuales a la ciudad, no solo para abastecerse, sino para relacionarse con la gente. Se había reunido con otras familias afectadas por los incendios, compartiendo lo que había aprendido y ayudándoles a orientarse en la investigación. Incluso había aceptado trabajar como consultora para el servicio forestal, ayudándoles a desarrollar mejores protocolos para detectar incendios provocados en bosques. Pero seguía pasando la mayor parte del tiempo en las montañas con Scout, el silencio y el viento entre los pinos. Allí era donde pertenecía, donde se sentía más ella misma. La diferencia era que ahora el silencio le parecía paz en lugar de exilio. Dana había abierto por fin el diario de campo original de Jaime, el que había guardado bajo su cama durante 20 años. Lo leyó de principio a fin, aprendiendo sobre su trabajo, sus pensamientos, sus observaciones del mundo natural. Era un buen escritor, cuidadoso y detallista, con un sentido del humor que se trasluce incluso en la documentación técnica. Leer sus palabras le dolió, pero también le curó algo. Podía oír su voz en esas páginas. Podía sentir su presencia de una manera que le parecía más real que el dolor que la había atormentado durante 2 décadas. En la ceremonia conmemorativa, varias personas tomaron la palabra. Torres, el fiscal general, representantes de la Fundación de Bomberos Forestales, hablaron de justicia y responsabilidad, de la importancia de proteger a quienes protegían la naturaleza.
Cuando le tocó hablar a Dana, se puso de pie ante la pequeña reunión y sintió el peso de cada decisión que la había llevado hasta ese momento. Hace 20 años, perdí a mi hijo, dijo, y mi respuesta fue perderme a mí misma. Abandoné todo lo que conocía, a todas las personas que me importaban, y me convencí a mí misma de que el aislamiento era lo mismo que la curación. No lo es. El aislamiento es solo un aplazamiento. Miró a las familias allí reunidas, personas que se enfrentaban a sus propias versiones del dolor que ella había soportado. Cuando ese oso pardo me bloqueó el paso hace unos meses, tuve que tomar una decisión. Dar media vuelta, quedarme en el pequeño mundo seguro que había construido, seguir sin hacer preguntas, o seguir adelante, aunque no tuviera ni idea de a dónde me llevaría. Dana sonrió levemente. Seguí adelante, y lo que encontré fue duro, más duro de lo que esperaba. La verdad sobre cómo murió Jaime, sobre cómo lo mataron, pero también encontré un propósito. Descubrí que el dolor no tiene por qué ser el final de tu historia. Puede ser un comienzo, si lo permites. Tocó la placa conmemorativa. Jaime murió tratando de revelar la verdad. Podría haber mirado hacia otro lado, podría haber decidido que no era su problema, podría haberse mantenido a salvo, pero no lo hizo porque él no era así. Era valiente y honesto, y creía que hacer lo correcto era más importante que hacerlo fácil. Su voz se quebró por la emoción. Estoy orgullosa de él. Estoy orgullosa de Marcus Webb, y estoy agradecida de que su valentía, su sacrificio, finalmente se reconozca por lo que fue. Después de la ceremonia, la gente se quedó, compartiendo historias, intercambiando información de contacto, haciendo planes para mantenerse en contacto. Dana se encontró hablando con la hermana de Marcus Webb, una mujer llamada Jennifer, que había conducido desde Seattle para asistir. Se abrazaron, dos mujeres unidas por la pérdida y por el extraño camino hacia la justicia que ambas habían recorrido. Cuando el sol se puso tras las cumbres y la gente comenzó a marcharse, Dana se quedó atrás. Se sentó en una roca cerca del monumento, observando cómo cambiaba la luz y escuchando los sonidos del bosque a su alrededor. Pensó en el oso, en ese momento en el sendero en el que se detuvo y esperó a que ella lo siguiera. Nunca sabría por qué la eligió, por qué la llevó hasta allí. Quizás solo era un animal siguiendo instintos que ella nunca entendería. O quizás era algo más, algo que la naturaleza había enviado para guiar a una mujer afligida de vuelta a la verdad. En realidad, no importaba. Lo que importaba era que ella lo había seguido. Dana se puso de pie cuando la última luz se desvaneció del cielo. Tenía un largo viaje de vuelta a su cabaña, y Scout la estaría esperando. Mañana comprobaría las reservas de leña, se aseguraría de que el vendedor de raíces tuviera suficiente para el invierno. La semana que viene tenía una reunión con el Servicio Forestal sobre el trabajo de consultoría. El mes que viene, más testimonios para el juicio. Volvía a tener una vida. No era la vida que había tenido antes de que Jaime muriera, ni la semivida de aislamiento que había vivido durante 20 años. Era algo nuevo, construido sobre la verdad y un propósito, y la fuerza tranquila que había encontrado al seguir a un oso por el bosque. Dana tocó el monumento por última vez y luego se dirigió a su casa. Las montañas se alzaban a su alrededor en la oscuridad creciente, y ella se adentró en ellas sin miedo, sabiendo exactamente dónde pertenecía.